yo estuve como 6, 7 meses que cuando yo hablaba de la radio, lloraba. Claro. Era como un duelo, un guayabo, porque yo sabía, cuando yo me despedí de la radio en Venezuela, yo sabía que más nunca en mi vida yo iba a poder hacer esa radio. Eso lo editamos. ¿Tú sabes lo que una persona que tiene 20 años usando los audífonos ya no soporta los audífonos? ¿Qué pasó ahí? No sé, que llevo años que no pongo audífonos ahora y me siento libre sin audífonos. Es como que ya pudiésemos dejar de fingir. Ya no tiene que ser tan grande. Es verdad, sinceramente. De verdad que hay como un temita estético de, coño, que cool un podcast con audífonos. Totalmente. Pero por otro lado es como que... Pero es que no hay efectos tampoco, ni viene música, ni te habla la cabina, ni te habla tal, o sea... A mí sí no me le veo mucho ayuda sentido. a controlar mi volumen porque no tengo la disciplina que tienes tú con tantos años de radio. Como que si hago así... Pero tú no vas a hacer nunca así, Osvaldo. No, sí lo hace. Lo hace sí con lo los, hace. con los audífonos. Y le digo que No, Osvaldo, acércate. Claro, sí. Es mi culpa, pues. Eso se trata. Ya. Sí. Y todos jugamos con él aquí con los audífonos. Pero está bien. Igual me escucho bien. En cualquier momento yo me los voy a quitar. Bueno, puedes hacerlo, ¿verdad? Sí. Estás invitado. Vamos a hacer, esto es algo que ya llegó el momento de un clip, un video, una edición de los invitados desesperados con sus audífonos. Ah, Tú porque no te imaginas. sí. Y sí pasa mucho con mujeres también por el peinado, el pelo, y los claro. zarcillos. Lo que pasa es que, claro, en la radio que yo hacía no había cámaras. Sí. Nada más en la última etapa. Gana Andrés López, ese sí no pudo. No era pudo. como un animal, era como un mono en su cabeza. Sí. Él estaba que no podía. Quítatelo, tranqui. Es que me lo imagino. Me lo voy a quitar. Sí, no pasa nada. Aunque Ya. se escucha súper fino. Sí, esa es la realidad. Se escucha súper bien. Con razón, uno empieza a hablar así. Claro. Es la realidad. Claro. El mandibuleo se Mandibuleo, resalta. de verdad, hay una cosa Se resalta. divina. ¿Cómo estás, Erika? Yo estoy muy bien, Osvaldo. ¿Puedes creer que fue hace casi 2 años que nos sentamos aquí la primera Tú vez? sabes que estaba recordando antes de empezar esta conversación que cuando vine, yo estaba acabada de operar Sí, de un tumor en la cabeza. sí. Chamo, y ahorita viéndolo en perspectiva, yo estaba en la luna, Sí. en la galaxia, como tocada ahí con una sensibilidad y perdida, en verdad perdida en la galaxia. Era como muy reciente como para poder realmente interpretar lo que te pasó y sacar como conclusiones, ¿no? Totalmente. Y además, yo sí sentí después que eso lo fui concientizando con el tiempo, porque voy a cumplir 2 años de operarme. De hecho, me toca mi MRI y mi cita con el médico, que es ahora cada 2 años. Pero yo le dije, no, yo vengo el año que viene, my friend. Así que Sí, no, sí. esto no va a ser así tan fácil. Sí. No te la pongo así. Me vas a revisar y bueno, el seguro, no sé, Sí. yo veré cómo hago. Sí, pero sí, el MRI me lo hacen. Y entonces, ya ahora, después de 2 años, entonces puedo ver en perspectiva que estuve mucho tiempo en la luna. O sea, a mí no me tocaron ninguna función importante. Todo quedó igual. O sea, mi comportamiento, todo lo cognitivo, ¿sabes? Mis conductas fueron igual. Pero yo estaba perdida. O sea, organizacionalmente, yo creo que es como me entró aire en la cabeza. Entonces, cosas como tomar decisiones, hacer una maleta, planificar, era imposible. Entonces, estuve mucho tiempo así. ¿Y crees que fue la operación y obviamente el trauma que lleva una operación de ese tipo Sí. o algo totalmente psicológico de que fue mucho para poder lidiar psicológicamente más que físicamente? Ahora que lo dices, pueden ser las dos cosas. Sí. Porque sí quedé con un susto en el cuerpo, como un estrés, un postrauma, pues, ¿no? Que se dice, un estrés postraumático. Esto yo no estoy diagnosticada, nadie me dijo eso que yo lo tenía. Claro. Ni me lo fui a tratar, ni nada. Yo veo a mi psicólogo, pero no tratamos eso así. Simplemente yo estaba dándome chance de volver otra vez al mismo lugar porque yo tenía la certeza que iba a volver al mismo lugar. Es decir, la que piensa rápido, la que toma decisiones, la que puede dar una respuesta rápida, que antes no la tenía con mi equipo. Y creo que obviamente el oficio, el de conversar, el de entrevistar durante 100 años, y hacer puras cosas maravillosas que llevo muchos años haciéndolas, fueron los que me permitieron, ¿sabes?, sobrevivir
esa etapa. Yo digo que fueron 6 meses, pero yo ahora, a 2 años, yo creo que estuve 1 año perdida. Sí. Estuve un año lidiando con eso. Entiendo que lo veas y probablemente en 5 años Y vas te a ver diga, otra yo capa. sí siento que puede ser con el estrés, porque de verdad fue traumático a nivel de cuerpo, no a nivel psicológico, es del cuerpo. O sea, yo pasé un susto tan horrible. Claro. Que eso sí ese susto me quedó en el cuerpo por mucho, y cuidado, no tengo todavía un poquito de susto. Eso por un lado, el susto. Y segundo, que te abren la cabeza, ¿sabes? Literalmente. Pues. Sí, el sistema operativo, la caja fuerte. La torre aérea. Solo la ansiedad de pensar que eso va a pasarte ya es bastante carga emocional. Yo ahorita me quiero operar de todo, me quiero operar el cuello, me tengo que cambiar las lolas, porque le tengo terror. Claro. Tan rico antes que era operarse estéticamente. Y yo ahora le tengo terror. Yo mejor no. Yo mejor me hago como mejor un láser. Bueno, pero pone en perspectiva también, ¿no? Todo. Claro. Entonces, bueno, cualquier cosa que dije en ese episodio fue mentira. Sí. No lo cuenten, vayan a verlo y úsenlo en su contra. Sí, estaba muy sensible, la verdad. Yo estaba como, reflexionando un poquito sobre eso. A mí me encantan los podcasts porque es una especie de terapia, escucharse uno mismo y además ver hacia atrás y, wow, yo no sabía que yo articulaba esto de esta manera. Porque de verdad es distinto cuando yo voy a terapia. O sea, yo no lo articulo desde aquí que te estoy hablando. En terapia estoy un poquito más derrotada. Entregada. Sí. Aquí todavía uno está dando ahí como la pose, digamos. La pose no, como que el oficio, ¿no? Ahora, han pasado 2 años y el que no se enteró de ese cuento no hubiese podido imaginarse que eso te hubiese pasado por muchas cosas, porque en muchos sentidos creo que tu vida ha continuado mejorando, ¿sabes? Sí. Tú ves en tu carrera cómo han salido cosas, incluso lo veo hasta en la relación contigo y Matías, ¿sabes? Veo muchas cosas donde digo, de repente esto fue bueno, ¿sabes? En aprendizaje, en experiencia para que valoraras más las cosas y estuvieses como más presente, ¿no? Yo parto de la teoría, Ozzy, que todo tiene que ser bueno. O sea, que todo viene por algo y que todo vienes a vivirlo por algo y te deja un aprendizaje y te deja unas lecciones y una oportunidad. Sí. Me gusta pensar que todo así sea algo terrible, como abrirte la cabeza para sacar tu meningioma. Pero bueno, era benigno también. Gracias a Dios era benigno. Fíjate que las perspectivas de la vida, porque claro, la vida está para que tú olvides lo que vas aprendiendo. El otro día pedí el mercado, no tenía tiempo y tenía que tenía que llevar unas aguas a un sitio, tal, no sé qué. Y las pido por el Instacart y tal. Y viene la señora... señora, venga, que yo la ayudo, que me lo tengo que llevar y tal, y no sé qué. Erika, sí, venezolana, claro, mi reina, venga para acá, que yo te ayudo y tal. Chica, tú sabes que a mi hija le pasó lo mismo que a ti. Primero, súper poderoso contar lo que te pasa, después lo que te pasa, compartir tu historia. Toda historia merece ser contada porque tú no sabes a quién estás liberando con la tuya. Lo del meningioma, supongo. Sí. Chica, pero muérete que mi hija quedó sorda de un oído. Y yo, coño, el mío era muy cerca del oído y quedé sorda como por 2 meses o 3. No escuchaba bien de ese oído, pero siempre me dijo mi doctor que yo iba a volver a escuchar. Y volví a escuchar. Sí. No, pero mi hija no escuchó más. ¿Y hace cuánto fue? De repente le vuelve. No, hace 2 años. O sea, es como las perspectivas de la vida, claro. Como todo pudo haber sido peor. Sí. ¿Entiendes? Cada caso es distinto y bueno. Y pudo haber tocado una función de mi cuerpo, el tumor estuvo muy cerca de los nervios de mi cara. Entonces, sí, a mí me consiguieron un tumor, para aquellos que no sabían, un meningioma, un poco grande, benigno, pero a medida que va creciendo, eso va tomando como espacio en tu cerebro y se convierte en maligno. Pues. Hay gente que lo descubre ya cuando está muy avanzado. Lo mío fue un hallazgo, yo estaba buscando otra cosa, no porque me sintiera mal, sino con un chequeo de rutina, y consiguieron eso. Entonces... Obviamente eso a mí me dio una perspectiva completamente diferente. Empecé a ver las segundas oportunidades y empecé a ver de verdad un propósito. Hermana, ¿lo encuentras o estamos fritos? ¿No? Y yo de alguna manera ya esa conversación en mí había comenzado unos años antes, cuando yo, el golpe del proceso migratorio, que a mí me vino como 4 o 5 años después, como a ti. Que fue mucho después, no fue ahí mismo, y sí como que fui a buscar respuesta. Bueno, si yo no estoy frente a un micrófono, entonces no valgo nada. O sea, de verdad, soy una buena para nada.
Mi conversación era terrible, entonces, bueno, qué bueno porque ya yo venía como que en esa conversación y como que esa operación fue para mí como, ahora, o lo encuentras, hermana, o... Sí. Entonces eso a mí me ha dado esa perspectiva, para qué vine, cómo impactó mi vida y la de los demás, que de verdad cuál es el significado. Sí. Y estuve mucho tiempo, sí, hablando conmigo misma. Esa galáctica que me convertí, que yo estaba como que en la luna, que no entendía, dejaba que todo el mundo tomara decisiones por mí, menos en la obra. En la obra yo me la sabía de memoria y me la sé de memoria. Y si yo la pude hacer después de una operación de meningioma, 1 mes y medio después, yo la podía hacer para siempre. Ahí estaba, en el disco duro. Exacto. Y eso fue lo que me mantuvo, pues manteniéndome económicamente, o sea, porque yo también decía de que voy a vivir, ¿no? Claro. Si algo me queda mal, si es mi mente la que... Sí, son demasiados pensamientos. Pero no podía crear, no tenía como planificar, como que bueno, lo que tengo es con lo que voy a trabajar. Sí. Tenía el podcast y tenía puras cosas maravillosas. Y bueno, obviamente mi familia, Matías, obvio. Pero esas eran las 2 cosas con las que yo... Y el apoyo de un montón de mujeres que he conocido a lo largo de estos años que me empezaron a invitar, vente, vamos a hacer esto, vente, vamos a hacer un retiro juntas, ven, sacarme como que de la neblina mental que yo tenía, ¿no? Y me apoyé sobre mucha gente para poder sobrepasar ese trayecto que fue como 1 año y medio, la verdad. Tuve apoyo de mucha gente muy, muy cercana y de un retiro con este doctor no sé qué, para entonces desintoxicar y que si los metales pesados y que si la anestesia, me metí en un trip de salud ahí súper intenso. Que a veces es demasiada información también, ¿no? Ahorita sí. Pero bueno, a mí me llegó en el momento perfecto, ya yo creo que esos procesos son como de una intensidad de saberlo todo, ponerte todos los IVs, en el caso que sea de longevidad, y después... ok, déjame ahora elegir qué tratamientos hacerme. Igual también con el coaching, los psicólogos, todas estas herramientas que yo he ido aprendiendo. Ha habido toda una intensidad, de repente ya va, yo no puedo más. Claro. Déjame ver qué es lo que me funciona, con qué me quedo, qué hay dentro de mí. Déjame respirar y sí, sabes, el poder elegir las opciones. Te parecen tantas cosas que no puedes ir con todo. Pero hay un periodo de búsqueda, hay un periodo de apertura de déjame consumir todo lo que pueda de este tema y ya después sí elegir. Y qué importante es setear la mente a esa apertura, estar abierto a ok, déjame verlo de otra manera, ¿no? Creo que nos puede pasar a todos también, pero creo que yo también lo aplicaba mucho de cuando venía un momento de tomar una decisión, yo se lo preguntaba a todo el mundo, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Lo peor que puedes hacer. No, pero era chévere en mi caso, ¿no? Levantaba toda la información, la condensaba, después me quedaba yo con toda la información, sabía lo que yo sentía y tomaba mi decisión. Okay, pero yo sí necesitaba la data. Sí, pero bueno, claro, en el momento en el que estabas pasando. Sí, en todos los aspectos de mi vida, no sé, desde que estaba en la radio, tomar una decisión de hacer un programa de televisión o de sí o no, y qué significa esto. Entonces, ¿qué te opinas tú? ¿Y cómo lo ves tú? Esa conversación me gustaba mucho y me sigue gustando, la verdad. Entonces, creo que es un proceso así funciono yo, digamos. Me encanta. Mira, Erika, hoy quiero hablar de comedia, quiero hablar de radio. Estamos obsesionados con ese tema. Estamos obsesionados con la radio, vale, qué divino. Por supuesto, de tus nuevos proyectos y las cosas que estás haciendo, pero antes, una cosa que no hubo en el episodio anterior era sponsors. Esta vez sí los tenemos, así que las cosas cambian. Vale, adelante. Entonces, primero el sponsor más importante, la base, que es este hermoso estudio, nuestro estudio. Tú lo conoces, es el mío, ¿no? Que es el mío también. Bueno, tú fuiste una de las primeras que cayó en mi publicidad. Sí, eso debo decir. Yo caí ahí y me he quedado. Te has quedado. Tu casa también. Sí, te sientes en casa, ¿no? Astro Studio. ¿Tú lo haces de aquel lado o de este lado? De este lado. Ah, ok. Entonces estamos... Sí, este es mi perfil. Perfecto. Bueno, ya saben, si Erika y Chiste Interno pueden hacer ese podcast acá, ustedes también. Aquí está Adrián listo para hacer que esto se vea bello. Haga caso a las indicaciones de los hosts en cuanto a fotografía, ¿no? Luz. Importante, iluminación. Mira, te voy a decir, en mi caso también han caído unos cuantos. Unos cuantos,
Sí, es el boca a traído boca. gente, Es el yo boca a creo. boca lo que importa. Así que bueno, vayan a theastrostudio.com y ahí está toda la información. Ahí está Adrián revisando sus mensajes para atenderlos. Y aquí estamos en Miami, listo para grabar su proyecto, su podcast, su audio, su web show, lo que necesite. Y con planes de Sí. agrandarse. Exacto, así. sí, por ahí Ajá, se vienen andamos. cositas. importante. Andamos inventando cosas, No se te vienen olvides de cositas. esa coletilla. Sí. Ajá. Así que bueno, lo otro, bueno, vamos a hacer una pausa para nuestro bello y nuevo sponsor que va a estar con nosotros a partir de ahora y ya volvemos. Chicos, el episodio de hoy llega a ustedes gracias a Santa Teresa Linaje, que nos han enviado esta hermosa botella edición limitada, conservando y florentino. ¿Qué te parece la botella, Adrián? Está muy cool, está muy bonito, la verdad. Está elegante, sofisticada, creo que representa muy bien lo que es una marca premium líder en Venezuela y te debo decir que lo que más me gusta es el contenido y por el peso, que ya le queda poco, No le queda mucho. creo que estamos bastante claros. Y creo que tiene que ver con la conexión con lo venezolano y el orgullo de Total. un producto de calidad hecho en nuestro país. Y por eso nada, se los recomiendo. Si están en Venezuela, esto solo está disponible en Venezuela y esta edición limitada son pocas, así que vayan y disfruten de este hermoso producto que está disponible para ustedes. Sabemos que viajar desde Venezuela puede ser retador, pero nuestros amigos de Pegaso Travel están aquí para ayudarte con conexiones simplificadas. Adrián, ¿sabes qué significa eso? O sea, hago un solo check-in, entrego mi maleta, hago mis escalas y después recojo al final sin ningún problema. Bueno, Ellos sí se lo saben, encargan. sí lo saben. Básicamente, como dices tú, un solo check-in, no tienes que preocuparte de eso en toda tu travesía. Tus maletas las entregas en el punto de destino y después las recibes en el punto final. No tienes que ocuparte de eso tampoco. Bellísimo. También tienen conexiones dentro del país de Venezuela para que tú puedas realmente Nice. llegar al aeropuerto de Maiquetía, que es de donde salen. Y, por supuesto, un staff increíble y amigable que entiende las particularidades del viajero venezolano. Y eso creo que todos lo apreciamos. Sí. Entonces creo que no hay mejor experiencia si eres venezolano y quieres viajar a los Estados Unidos que utilizar Pegaso Travel. Toda la información está en su página web, flypegaso.com, y vuela a Miami sin complicaciones gracias a Pegaso Travel. Volvemos. Mira, una de las cosas que obviamente se habla mucho en este podcast es de comedia. Y tú, cuando tuvimos esta conversación hace 2 años, dijiste que bueno, que querías volver a experimentar, pero sabemos que tú tienes una agenda complicada, tienes un montón de proyectos andando, pero sí lo has hecho. Por tu culpa. Por mi culpa. Por más nada. Yo he insistido. Y creo que eso más bien debería darte señales de que sí hay un espacio para que vuelvas formalmente, ¿no? Ajá. Porque estuviste en Comediantes en marzo de este año, hace un tiempo ya, y la partiste en un nivel, o sea, fue como que, mira, es como, para algunas personas, no todas, es como montar bicicleta, es como agarrar, retomar. Sobre todo con un público tan venezolano como el que fue. Claro. Hay que hacer la salvedad. Sin duda es verdad, aunque habían comediantes de otras nacionalidades, pero sin duda aquí en Miami, en Doral, El público era muy público es venezolano. O sea, yo decía, descarga Belmont y yo no tenía que explicar más nada. Tal cual. Eso si tú lo dices en otra audiencia ¿Cómo colombiana, ¿Cómo cubana. explicas la descarga Belmont? No hay explicación. No hay explicación. Exacto. Entonces, o yo decía el monstruo de la mañana, Sí. o yo puedo decir Matías. Entonces, todo el mundo sabe la referencia. Claro. Y esa es la maravillosa oportunidad que uno tiene de hacer humor en un público completamente homogéneo. Sí, sí, sí. Que era el que nosotros teníamos la oportunidad de hacer en Venezuela. Sí. En cambio, aquí cuando nos mudamos y empezamos a hacer comedia y queríamos, y yo sigo queriendo, llegar a otras audiencias y a otros mercados, porque, bueno, ¿cómo no? Sí. Entonces ahí es donde sí tenemos Se que hace explicar un poquito más. Se hace más complicado. Sí. Pero en ese punto, lo que sí estamos viendo ahorita, o sea, el tema de la audiencia venezolana sí es verdad, pero mercados, o sea, tú ves a Led, a George, girando sí. por Bueno, cualquier vi parte a del José planeta. Rafael, lo vi en Chile, Sí. porque coincidimos, yo me estaba presentando y él también, y se estaba presentando en un sitio gigante de más de 1,000 personas. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, sí son muchos venezolanos, Ujú. pero empiezas a ver, es como todo, es como una cámara lenta, ¿no? Donde ves que cuando al principio eran pocos, después eran muchos, ahora son muchos con sus esposas
chilenas o Sí. españoles o gringos o lo que sea. Y eso ahorita estamos viendo mucho en lo que hacemos nosotros. Empezamos a ver más puertorriqueños, más cubanos, obviamente, Cubanos, dominicanos, obvio. Sí. argentinos. Y eso Ujú. siento que es como un proceso que va a tender hacia la mezcla. Seguro, Entonces, seguro. eso lo hace fino. Sí. Y bueno, por ahí también vas a estar, que todavía cuando salga este episodio eso ya ha pasado, pero no lo has hecho todavía en Comedy Bar, que es otro experimento. Sí, otro yo no experimento. sé, vale, tú me sigues invitando a esto, pero yo caigo. Vas a disfrutar, está chévere Yo caigo el porque hay formato. algo en mí, como dice una amiga, tú has logrado cosas a pesar de ti. No por ti, sino a pesar de ti. Claro. Entonces, yo siento ahí un llamado que digo, bueno, dale, voy a ir. Después digo, ¿para qué me metí en esto si no tengo escrito nada? Pero es algo ahí, o sea, es cómico porque yo no es que yo dejé el humor a un lado y ahora, no, el humor siempre ha estado ahí. Yo Claro. nací con eso, pues, o sea, no con eso, ay, yo no nací con eso, pero Sí, está digamos en ti. con esa, sí, o Ya sea, está eso en tu, viene conmigo. es parte Sí. del ingrediente. Entonces, claro, yo sí me puedo poner a hablar serio, pero en mi día a día, ustedes me conocen, yo no hablo serio Sí. todo el tiempo. A mí me acompaña una banda sonora, unos efectos especiales en mis conversaciones, en mis cuentos, ay, tú, pa, y qué risa, quitiquita, o sea, eso soy yo, Sí. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo no sé, Osvaldo, yo también he aprendido con este evento de mi vida, y Adrián, perdón que no te mencioné. No my te friend, preocupes, o no te sea, preocupes. Estoy aquí escuchando igual que la vez pasada. que también uno se tiene que dejar llevar con Claro. o sea, la vida también te va llevando. Entonces, sí, yo tengo muchas ganas de hacer comedia y siento que tengo, o sea, esto es inminente. Transformado, no 100% comedia. Yo creo que transformado un poquito también con lo que vengo haciendo los últimos años. Pero viene y se aparece una cosa que Claro. me genera mucho más emoción y mucho más queso. Y entonces tengo que dejarla a un lado y No tengo puedes que todo, irme. hay que elegir tus batallas. Exacto. Y si alguien tiene fama de tener muchas cosas, o sea, de no es que estás haciendo una sola cosa, eres tú. Entonces, en ese sentido, no es por falta de motivación, es por falta de tiempo en tal caso. Sí, ¿no? y además se presentan las cosas como las invitaciones, Puras Cosas Maravillosas se abrió para presentarse en tantos países y en tantas ciudades. Antes yo no tenía esa oportunidad. Sí, porque lo los hablaste de- en el podcast, Claro. en el episodio anterior, dijiste que no tenías los derechos en muchas ciudades. Bueno, pero espérate que te voy a decir, el año pasado hice 20 ciudades, Osvaldo. Increíble. Y no he contado las de este año, que está por terminarse, pero hice 9 funciones en Chile, Guatemala, El Salvador, bueno, más ciudades en los Estados Unidos, Panamá, hice también 8 funciones. Entonces, Increíble. sí ha sido maravilloso el camino de Puras Cosas Maravillosas, porque yo además siento que Puras Cosas Maravillosas sanamos todos, o sea, Sí. te ríes, hay improvisación. Es increíble. O sea, Yo lloré. sí, o sea, hay de todo, pero hay mucha sanación. Entonces yo me siento un médico haciendo esa obra. El efecto terapéutico. Yo me siento de verdad que estoy haciendo algo importantísimo. Sí, sí, sí. Pero no me lo tomo como que desde ahí, sino yo salgo a jugar con la gente para que la gente juegue conmigo en la obra, porque hay mucho juego, mucha improvisación. Pero además, cuando yo me voy, la sensación cuando yo salgo del escenario es así como, yo veo la luz, porque así, veo la luz, sonó rarísimo eso. Cuando termina la función, yo me quedo viendo el seguidor. Y en ese momento, antes de que se apague, para que quede todo blackout, yo me pongo a hablar con Dios y que, por favor, permítame hacer esto la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, es una conversación él y yo. Como que, si esto es lo que yo tengo que hacer, llévame. Te lo juro que me pongo hasta Bien. sentimental. Powerful, me gusta. Sí. Bien. Entonces, cónchale, con ese poder que tiene esa obra, y mientras más derechos me den, claro, se me están acabando las ciudades, porque es una obra donde tú pides los derechos y hay países y hay ciudades donde no me dejan más nunca, no me lo pidas más nunca. ¿Por qué? Porque ya eso lo compró una gente y eso lo tiene, no lo compró una gente, sino eso lo tiene agarrado una gente que está pagando mensualmente o anualmente por estos derechos exclusivos. Pero los están usando. A mí me frustra cuando no los usan. Hay unos que no lo están usando. Esos son los que más. Cuando uno se le ocurre un buen nombre y vas y ya alguien lo Sí, tiene y no sí. lo está usando. Sí. Hay otros un países momento que han de sido super frustración. nice que me dicen, bueno, te lo voy a dar, pero no exclusivos. Y yo, no me importa si es exclusivo. Claro. No, ahí va a llegar y además tengo como que va a llegar la gente que lo tiene que ver. Mira, este niño, el de Harry Potter, lo va a empezar a hacer en Broadway el año que viene. No sabía. Esa obra se presentó en Off-Broadway cuando se estrenó en el año 2016. Se estrenó en Inglaterra porque es inglesa y después se presentó en Off-Broadway.
Broadway. Y los participantes tú ves, porque eso tú lo puedes ver en HBO, hay un documental, es Sarah Jessica Parker y gente así como súper Wow. famosa, ¿no? Que participa, que saca gente del público. Y ahora en Broadway la va a hacer este niño, que no me acuerdo el nombre, Daniel Radcliffe. ese mismo. Mira, A este fan partir de de Harry Potter. Sí, Sí, 100%. wow. Sí, ¿En sí, serio, Adrián? Millennial. Sí. Ya, Sí. claro. Ya no, ya no. Sí, ya no son tan jóvenes. ¿Sabes que llega un momento, señores jóvenes, Los que millennials. se equiparan con uno? Y te ves de la misma edad. Sí, Ya los ay, millennials están calvitos. qué bárbaro, Sí, sí, vale. sí. Ay. Bueno, entonces, a partir de febrero del año que viene empiezan las funciones en Broadway y no me lo pienso perder, Qué obviamente. cool, qué cool. Entonces, bueno, con esa fuerza que tiene, ese power que tiene esa obra, bueno, yo Claro, creo... dale su ¿Cómo, tiempo. exacto, Claro, sí, cómo sí. lo voy a dejar de hacer? Yo por un momento hice stand-up y puras cosas maravillosas cuando empecé con la obra. Pero bueno, yo sí estoy sintiendo que por ahí viene el stand-up y por ahí viene también un poquito con el tono que hice en marzo, Ujú. que no puedo obviar el camino transitado estos últimos años y como que juntar los temas, pues, Sí, ¿no? yo sinceramente te veo no necesariamente volviendo al stand-up tradicional de montarte en open mics y empezar a probar, a menos de que yo te invite. Exacto. Vamos a aclarar eso. Pero más de montar un show o una cuestión que pueda girar donde haya un poco de tu yo actual, pero Sí. en tono comedia frontal. Tú sabes que mi show de stand-up, que tú lo viste, Adrián, creo que no. No, creo Tú no que sabes lo he quién visto. soy yo, que Sí. obviamente ya envejeció y seguramente envejeció muy mal. No. Bueno, un poquito. O sea, algunas cosas. Poquito mal, sí. Sí. Algunas cositas. Yo ese espacio, Ozzy, siempre lo vi y lo sigo viendo como un espacio de creación. Sí, Lo que yo tenía no era una rutina de stand-up, era un one-women show. exacto. Porque lo vi, porque esas fueron mis referencias. Yo Sí. me acuerdo los primeros shows de Ellen DeGeneres, eran Ellen con ella para escenificar, no sé si te acuerdas, la tormenta que vivió cuando salió a decir que era gay. Ujú. Ella lo escenificó como una tormenta, habían relámpagos, rayos. Ella encima de un teatro, Sí. del escenario, y se iba para un lado y se iba para el otro, y no sé qué, y ¡boom! Y caía en el piso. Una obra, o sea, Una obra, sí, es sí, un sí. one-woman show. Tal cual. Y Joan Rivers también lo hacía Claro. muchísimo. Entonces yo nunca me quise lanzar al stand-up como la simple rutina de echar un chiste, porque además vengo de hacer Erika tipo 11, donde ese fue mi acercamiento Claro. a estos monólogos, ni siquiera lo llamábamos stand-up, Sí. donde había mucha actuación. Y a mí me gusta mucho la actuación, lo que pasa es que nunca me lo tomé en serio. Claro, claro. Pero me gusta mucho la actuación y me gusta cantar y toco instrumentos. Entonces digo, "Coño, todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, tengo que desbordarlo en algún espacio, Sí. ¿no? Entonces, yo siempre vi mi show de stand-up, además que lo llamaba show de stand-up como para que la gente supiera que iba a ver comedia, pero en verdad, porque si yo me ponía Claro. a decir One Women Show, ¿qué, Sí, sí, ¿qué sí, está diciendo no esta? te puedes poner muy conceptual. Exacto. Sí. Pero en verdad yo en Tú no sabes quién soy yo, obviamente yo actuaba, yo cantaba, pero yo hice un musical. Esta es la historia y hablaba así, con luces. Yo lo compliqué todo porque además coño, viajábamos con una luz que hacía como... Las pequeñas ideitas que disparan Sí. el presupuesto de equipaje. Sí, lo fuimos simplificando, pero bueno, imagínate, Sí, sí, Cori y Rafa, de verdad, como que fue culpa de todos, pues no Claro. lo veíamos. Y cantaba un bolero dándole perdón a Matías, mi hijo, y lo veo como un espacio muy, muy creativo. Entonces yo no creo que lo vaya a hacer diferente. Sí. Siempre lo va a ver como un canvas en blanco y que yo pueda hacer ahí un lugar feliz para mí, con los jugueticos y los espacios para que yo pueda eso, o tocar un instrumento, o cantarte una canción, cantarte una ópera, coño, porque es que, ¿quién lo va a hacer sino yo? O sea, y Claro. así cada quien crear su propio espacio, y ahí yo siempre vi la oportunidad. Entonces yo creo que por ahí va a venir un Sí. poco... Yo creo que te va a ir muy bien, la gente lo está esperando. Es cuestión de que lo pongas en tu schedule y con Sí. lo que tienes ya puesto no hay apuro tampoco, no es que estás, Sí, no hay un no, hueco. pero lo estoy ¿sabes? planificando, ya hay espacio y fechas para eso. Lo que pasa es que mira lo que pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no sé qué pasa. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Que ahora hay como muchas invitaciones para hacer conferencias. Sí.
porque también hay Claro. una ola de... Entonces, claro, es otro formato. Claro, pero ahí voy, el punto, y ahí es donde quería ir, que creo que la transformación ha estado que antes en los proyectos legendarios que hiciste de comedia, Ni tan tarde, El monstruo de la mañana, Erika tipo 11, todos esos proyectos, la comedia era el fin. Ujú. Pero ahorita, todo lo que estás haciendo realmente el fin no es la comedia, es como tu arma secreta. Y esa arma secreta, de repente la audiencia que te conoce la conoce, pero el invitado, la persona que está ahí, no está ahí porque, bueno, me voy a sentar a hablar con Erika, la comediante, o sea, o la persona que me va a hacer reír. Y de repente eres tú, los haces reír con tu personalidad. Y yo lo veo a veces en las entrevistas, los desarmas en el buen sentido, se relajan, funciona, y creo que más bien por una conferencia, mucha gente que hace los cursos de Rubén no son comediantes, son conferencistas que quieren aprender un poco cómo Las las hace uno, herramientas las de la herramientas comedia, para sí. ganarse a la audiencia. Claro, Entonces, claro, en ese claro. sentido, creo que más bien ahorita la comedia te está funcionando de maravilla sin ser el propósito principal. Y no sé si vaya a ser otra vez el propósito, Sí. porque yo antes sí como que, yo decía, bueno, antes mi propósito era entretener. Claro. Ese era un súper propósito. Sí. O sea, y era un propósito en serio. Y disciplina y seriedad dentro de la joda. Claro. ¿No? Pero era estar todos los días en la radio a una hora y una Sí, responsabilidad por muchos años. Me encanta. Lo amé porque me hizo la persona que después fui, una tipa muy disciplinada. No organizada, pero muy disciplinada. ¿Y por qué? ¿Para dónde iba yo después de esto? Esto es lo que pasa con la edad. No organizada. No organizada. Organizada, muy disciplinada. Sí, no, algo te iba a decir de la radio y tal, la disciplina, no sé, me fui Se nos para fuimos. Carrizo. ¿Quieres Sí. hablar de la radio? Podemos hablar de la radio. No sé por qué, no, la radio como que me hizo, pero no sé por qué, ¿a dónde iba? Echan para atrás. No importa, yo también estaba concentrado en la próxima pregunta. No, estábamos hablando del propósito. Sí. Entonces, Exacto, que ese era nunca iba a ser entretener. más como propósito la comedia. Exacto. Y después de, bueno, todo lo vivido, lo que uno va aprendiendo, la perspectiva de la edad, un hijo adolescente, entonces tú empiezas a entender que, bueno, quizás el propósito es otro. Sí. Entonces quizás el propósito aquí, no sé, es cómo impactas de manera positiva la vida de los demás, que puede ser entreteniendo, sí, indudablemente. totalmente. Pero bueno, de repente dar, no sé, unas herramientas, coño, no la pasemos tan mal, mira, el peor enemigo eres tú, ¿qué tal si te invito a que hagas esto que a mí me pasó y te voy a cortar el camino? O sea, no vas a tener que pasar por ese camino tan tortuoso, o date cuenta que eres tú. Entonces, eso me genera muchísimo más interés. Y ahí está, volvamos a puras cosas maravillosas, el efecto terapéutico que también puede tener la comedia, no siempre, pero muchas veces va acompañada de un propósito, la comedia, Sí. que no es solo hacer reír. Incluso estandoperos clásicos, aquí lo hemos mencionado, George Carlin, tú veías los especiales de ese tipo y tú sabías que él te estaba dando una clase de historia, de cultura, de política, un montón de otras cosas, pero era, bueno, todo en clave de comedia. Claro, era el vehículo, pues, la comedia era el vehículo. Era el vehículo y también el propósito, era stand-up. Él quería que la gente se riera sobre todas las cosas, pero eso era lo que lo inspiraba a él a generar material, ¿no? Claro, y lo que se le hacía natural. Exacto. Entonces, un poco contigo. Tú estás en este lugar ahorita donde el propósito también es importante. Entonces, me parece maravilloso. Es cómico porque hay gente que sí, como que cree que son dos personas divorciadas. El otro día puse un clip de Matías y yo disfrazados de Elena Rose y de Beto. Lo vi Increíble. Lo de Beto Ganaron Halloween con este Matías, año. de verdad, espectacular. Gozamos. Sí. Además lo grabamos a las 6:30 de la mañana antes que te fuera para el colegio, como Matías, dale, párate, porque es que si no se va a pasar el día y es Halloween. Y a las 6:30 de la mañana nosotros grabando, estaba oscuro todavía, no había cambiado la hora. Nada, comiquísimo que lo pude, pero esto también te lo vengo a decir. Entonces la gente me escribía, Erika, volviste. Y yo, coño, no, yo nunca me he ido. Sí. O sea, nunca me he ido, lo que pasa es que, bueno, no. Oye, una jodita. Bueno, claro, siempre he estado ahí, lo que pasa es que, bueno, no sé, estoy hablando de otras cosas, quizás no es lo que posteo en redes ahora, que estoy tratando de organizarlo de otra manera, porque ahora imagínate, las redes es una ciencia. Sí. Entonces, bueno, ¿qué posteo? ¿Cómo lo posteo? La foto, la cosa, uno sí, uno no, ay no, qué cansón. Sí. No, y también que dependiendo del tema, viéndote en el podcast, hay temas que no dan para humor. Hay temas en los que hay que hablar serio y hay que darle el respeto a la conversación así, pero hay otros que sí, y lo ves.
¿sabes? Hay episodios en los que están cagados de la risa Sí, constantemente sí, con, sí. con el invitado. Hoy grabamos. Claro. Hoy estabas tú Aquí estaba. siendo testigo. Estoy entrevistando a Efraín Martínez, un súper psicólogo clínico, pero sí súper serio, que tiene tantas clínicas y trata problemas de salud mental duras. Y hoy estábamos en la mitad de la conversación, fue muerto de risa. Sí, tal cual. Porque bueno, también he aprendido en este largo camino de autodescubrimiento que tampoco hay que tomarlo tan en serio. Claro. Tiene que haber humor, porque Sí. cónchale. Pero es que está en ti, es lo que tú dices, Sí. es como parte de tu personalidad, ¿no? Sí, A tiene donde que ser llegues, más ligero. cualquier proyecto que lleves va a tener un poco de esa personalidad tuya que tiene esa parte, ¿no? Sí, gente que no me conoce, como Sí. que unos españoles que yo estaba hablando el otro día y me decía, pero qué graciosa eres. Si supieras. Si Señora, yo supiera. no estoy haciendo nada extraño. Sí. Sí, cuando te sale natural también es más difícil de detectar. Entonces los demás se dan cuenta. Sí, pero bueno, amo la comedia, me ha dado todo en la vida, me dio unos muy buenos años de no tomarme una vida tan dramática, me sacó de verdad de muchos dramas, Sí. me salvó de muchas cosas y la verdad que cuando la practicaba, tú sabes, como a diario. a diario. Y la quiero, la amo, la quiero mucho. Lo que pasa es que, bueno, me alejó también mucho de la autorreflexión. Claro, sí, obviamente. Puedes convertirse en algo muy cínico, la comedia. Y tú sabes que, Ozzy, yo después entendí que el cinismo también te aparta mucho de ti, Sí. te desconecta. Y vivir en el cinismo te lleva hacia la queja y te lleva, sí, sabes, como como a despreciar muchas cosas, ¿no? Y eso no, porque es que yo, y te sale tu chistecito ahí sangrante y tampoco me quise Y creo que es como un vivir así. arte para gente joven. O sea, entre más envejeces, peor te Y queda el funciona, cinismo. y me encanta. Tú sabes que yo veo a veces comediantes jóvenes y digo, coño, ojalá tuviera esa edad. Claro. Es Te como lo las bandas de juro. música también Claro. pasa. Tú ves una Claro. banda y dices, claro, a esa edad. Coño, yo diría Claro que eso puedes hacer eso. exactamente igual, pero Sí, es que sí, ya a sí. mí eso no me queda bien. Exactamente. Bueno, Tal cual. no, yo no sé, yo he crecido, yo soy una señora, ¿vale? Una señora cool, pero no me puede ya dar risa eso, porque ya yo entiendo, Claro. ¿entiendes? Sí. Pero yo veo a Poli y digo, coño, Sí. Poli, o sea, Buen le he ejemplo. visto en vivo y me mato, o sea, me tiro en el piso, o sea, Sí. yo no puedo con lo que dice Poli. Coño, yo jamás hubiera dicho eso a esa edad, o sea, yo me hubiera atrevido a tanto, pero la veo y digo, claro que tiene que decir eso, Claro. Sí, pero sí, sí. yo no. Y lo mismo que Poli cuando tenga tu edad, Claro. probablemente no se le va a ver bien ese mismo chiste y será Claro, otra Poli. Totalmente. Una de las cosas que más me gusta de este podcast, el plan es continuarlo por muchos años, Claro. es ver la evolución. A Poli fue la primera invitada. Claro. Y la evolución de ella a la Poli que es ahorita no tiene sentido. Seguramente. Entonces es algo que es finísimo como Sí, ir y también viendo. eso, como honrar tu edad, tu etapa de vida y bueno, y también reírte un poco de eso. O sea, yo no puedo hablar de las partes íntimas femeninas como lo habla Poli. No vengo de esa escuela, Sí. pero bueno, sí me puedo reír de que ser mamá de un niño adolescente. Sí. Yo creo que esa escuela se llama televisión y radio, ¿no? Que Sí. son esos Pero Poli lugares. hizo, todos Hizo, hicieron pero radio. ella llegó a la fiesta tarde. ¿Sabes? Esa gente que llegó a la fiesta a las 5 de la mañana y que Sí, ya un todo el mundo poquito que tarde. ya se está cerrando todo. Ya, Ramana, sí. No. Entonces creo que eso Sí. lo hablaba con Chatén también, que es una persona que también está, no es fan de las groserías, las vulgaridades, y creo que un poco tiene que ver, mucho es personalidad, pero mucho también es, bueno, las instituciones donde creciste. Si hiciste radio y televisión, no podías hacer eso. Entonces eso te llevó por un camino que ahorita todas estas nuevas camadas no tienen que estar lidiando tanto. Aunque cada No, vez y- YouTube se está poniendo más intenso. Y que al final del día, después Sí. de surfearte ese y encontrar un estilo de humor que funciona sin las groserías, coño, tú te sientes orgulloso de Claro, eso, ¿sabes? Es totalmente. como que qué fino que lo logré a pesar de la... Sí. Entonces sí, es entendible. Pero era cómico, porque yo me acuerdo en esa época, cuando yo empezaba en El Monstruo de la Mañana, consumíamos la comedia que teníamos para disfrutar en esa época, que eran estos ciclos como noches de, no se llamaban así, eran noches de risa. Entonces era Claudio Nazoa, Emilio Lovera, Laureano Márquez, seguramente un par más, Callito Aponte, o sea... Sí, la guacharaca. Exacto, y en el Caracas Theatre Club, que yo me acuerdo que era socia, entonces íbamos en una mesa, entonces nos íbamos todos los del Monstruo en la Mañana y tal, y yo me acuerdo en esa época que cuando yo los veía,
eran tan groseros. Sí, claro. Totalmente. Era como que, Sí. bestia. Dígame el Conde del Guácharo. Claro, por eso nunca tuvo un programa de televisión ni de radio. Ese sí vivió a punta quemadito. Emilio no poco. usaba tanto la grosería. Sí. Claudio era, pero una metralleta de groserías y le quedaban buenísimas. Claro. Yo decía, no hay persona en este mundo que le quede tan bien la grosería que era Claudio. Sí. Porque la usaba en el momento correcto. O sea, no era un abusador de la grosería, la decía donde era. Laureano tampoco, pero eran groseros. O sea, era así como... Sí. Y a nosotros nos tocó desarrollar esta habilidad del humor sin poder utilizar. Sí. Yo no sé si te conté lo que me pasó a mí con la palabra carajito. No. No sé si te lo conté la otra vez. Yo creo que no. Y mi memoria tampoco es la Bueno, mejor. si te lo pero, conté, edita esta parte. lo sacamos. O comparamos una con la otra, a ver dónde están las discrepancias. El cuento del carajito es que yo una vez al aire en el Monstruo de la Mañana llamó un no sé qué quién y porque atendíamos llamadas y Chatén dice algo, pero una mamarrachada. Y yo le digo a Luis, qué carajito. Que era una frase normal que uno le dice. No, Sí, no seas carajito. Chatén me ve, pone música inmediatamente y viene la furia roja. Me dice, tú estás loca, chica, ¿cómo tú me vas a decir carajito al aire? Me forma ese rollo. Febra, ¿tú crees que te está escuchando? Aquí te está escuchando Bobby Coimbra, ¿vale? Aquí te está escuchando el presidente de la agencia de publicidad más arrecha que tal y tú vienes a decir carajito porque el ejemplo que le estás dando. Yo, bueno, pero qué exagerado, ¿vale? Tampoco así. No bueno, seas viejo. Bueno, te lo digo. Ok, bueno, está bien, dale, perfecto, ok. Venimos al aire, Chatel con esa furia. Y bueno, aquí estamos el Monstruo de la Mañana y tal, no sé qué, vamos a recibir más llamadas al duro, pero que te veré. Aló, buenos días. Y tal. Ay, Chatén, tú sí eres carajito. El oyente Épico. le dice eso, Chatén. Y Chatén se me voltea a mí. El volcán. Chamo, se me devolvió eso horrible. Chatén me mira a mí y me dice... ¿Estás viendo, coño, tu madre? Y yo, pim. Bueno. Suficiente para aprender la lección. Pero te digo, o sea, es una palabra que nunca me hubiese imaginado que generara tanta furia. Carajito, año, Sí, no sé, sí. hacíamos el Monstruo de la Mañana, 98, 99. Sí. Wow. Carajito, y llamó, porque claro, lo que decía Luis, ¿qué ejemplos están dando? Que nosotros nos están escuchando niños yendo al colegio. Claro, es como cuando tú dices frente a unos niños una grosería, todos la repiten. Claro. Porque alguien dijo la grosería. Pero además la mala suerte que la próxima llamada del tipo le dijo carajito a Chatén. Sí. Yo, bueno, ya más Ya. nunca en mi vida voy a utilizar algo que se parezca a una grosería. Sí, entonces... Ante el micrófono, Ante obviamente. el micrófono, exactamente. Mira, y justamente ya que caímos ahí, hablemos de la radio, ¿no? Porque si algo define el inicio de tu carrera es la radio, lo hablamos aquí extendidamente en el episodio anterior, y nosotros en el podcast aquí tengo la lista, dije déjame traerla porque se me va a olvidar los nombres, pero Guillermo Zambrano estuvo hace poco. ¡Qué belleza! De verdad les digo, vayan a ver esa entrevista, que cualquier persona que vivió la radio venezolana en general tiene que escuchar esa entrevista porque los cuentos Yo me son muero por escucharla, impresionantes. Además, el más rebelde de toda esa radio era Guillermo Zambrano. No era Fernando Cés o Chatén o los que trabajábamos ahí. ¿Qué más estaba en esa época? La gente bella, Tom Monasterios y Mariela Celis. No. Ellos estaban locos, pero ahí el más rebelde era Guillermo. Sí. Y nos echaba fuego en el sentido de... Vamos a ponerle esto, la música tino, no me gusta, y esto 100% libre de gaitas. Siendo hijo de maracuchos del gobernador del estado Zulia. Ese cuento lo echa acá y ¿En serio? Y todo lo que eso causó en el estado Zulia. Y si me sabía el cuento se me olvidó. Sí, no, bueno, vayan a verlo porque son unos cuentazos, ¿verdad? Wow. O sea, su vida corrió peligro. Seguramente. Tuvo que ir a dar una Qué rueda de valiente. prensa en Maracaibo y se metió en un peo. Lo llamaron y que, huevón, estás jodiéndome mi nombre. O sea, yo aporté a ese estado. Lo máximo. Muy rebelde, esa es la palabra. Seguramente lo hizo para para enfurecer a su familia. Sí, creo que hay algo de eso. Pero muy brillante, y una de las cosas que es como un rompecabezas que hemos ido armando con muchos cuentos, pero con Guillermo te das cuenta de que él tiene unas frases aquí, déjame, las escribí aquí para que no se me olvida. Ajá. Venezuela en la radio era como Brasil en el fútbol. Él dice que y la otra frase, había mucho nivel en Caracas en comparación con el resto de las capitales de América.
Bueno, pero en Colombia se hacía una radio bien macabra. Él habla también de proyectos que hicieron con Colombia y Puerto Rico también. Pero el punto es que ahorita uno lo ve en perspectiva y lo que pasó en la radio con la llegada de la FM, sobre todo a Venezuela, y lo que pasó en la radio en los 90 y después lo que trajo, fue realmente, tú caíste ahí, coincidiste, suerte, un montón de variables, talento, por supuesto, pero no te imaginabas que ibas a caer como que casi que en el momento perfecto de algo que estaba pasando y explotando. Y en ¿no? ese programa. Exacto, y en ese programa. Entonces, la analogía que yo veo con 92.9 específicamente, para mi generación, es MTV. Era como el MTV de la radio para los que estábamos en busca de algo alternativo. Sí, el MTV local. El MTV local. Tal cual. Era realmente la radio que estaba marcando la movida cultural de real, no la que cultural lamentablemente se escuchaba solo en Caracas. Exactamente. Solo en el estado Miranda. Pero lo hemos visto en los comentarios, que por ejemplo, simbólica, la calcomanía 92.9, que todo el mundo pegaba en los Verde y carros. rosadito. Entonces alguien por ahí puso en Barquisimeto, si tú pasabas con un carro que tenía la calcomanía 92.9, era como que Eras wow, cool. era cool. Porque se creó una marca que la gente amaba y que buscaba cómo escuchar. Yo me acuerdo grabando, yo le contaba a Guillermo, que si Changamix, porque no era solo la Rocadense y tal, sino éramos los guoperos sin saberlo. O sea, ellos crearon un poco sin querer a los guoperos, a los reales, no la parodia. Sí. Entonces, a la pregunta que voy es, ¿cómo, o sea, extrañas la radio? ¿Sientes que hay algo, un 100%. vacío de lo que eso te dio en tu En vida? mi vida. Sí. Me voy a poner a llorar. Por No favor, me hagas esa arranca, pregunta. vámonos. Por favor. No, es que cuando yo me despedí de la radio en general, cuando ya yo estaba aquí, yo hacía radio a través del Comrex, te llevaba 3 años fuera de Venezuela, era imposible traducir Venezuela y lo que era la ciudad, o sea, claro, Ana María tampoco, que estaba en Caracas, la podía traducir porque no te enterabas de lo que pasaba en Caracas, me enteraba más yo que estaba afuera. Entonces, cuando me despedí, dije, mira, yo no puedo seguir siendo la voz de nadie porque no estoy viviendo lo que están viviendo allá. Yo estuve como 6, 7 meses que cuando yo hablaba de la radio, lloraba. Claro. Era como un duelo, un guayabo, porque yo sabía, cuando yo me despedí de la radio en Venezuela, yo sabía que más nunca en mi vida yo iba a poder hacer esa radio. Y generar esa comunidad. Yo hice radio aquí en Miami y tal, y quizás más adelante podamos otra vez hacer radio, pero no va a ser la misma radio. Sí. Entonces, eso fue un ciclo de más de 20 años, un poquito más de 20 años, que yo sabía que parte de mí se estaba quedando ahí. Sí. Sí. Te voy a leer aquí las barajas. Lo súper fuerte. Medio full fuerte ese... Pero es que uno está roto, claro. Adrian, o sea, en verdad ahí se quedó parte de esa rebeldía, esas ganas de hacer, esas ganas de comunicar. Te lo juro que me voy a poner a llorar, menos mal que tengo papel aquí. Bueno, si necesitas más papel nos avisas. Y sentí que me despedí de una Erika. Sí. Ya yo no iba a ser la misma, porque el dolor, o sea, el vacío que me iba a dejar. Y bueno, más nunca lo pude. Hice radio aquí, me fue fatal. Primera vez que me botan de la radio, aquí. Claro. Sí. No, resultaba. Mira, Erika, no está sirviendo esto. Así mismo, así mismo. Muchos cuentos así, de mucha gente aquí que vino a hacer radio acá y no funcionó, no es lo mismo. Es difícil. Es una radio muy muy diferente. Local. Al final la radio viene de como una grabada, energía muy local. Además, viste, que graban muchos segmentos y bueno, pero es otra cosa. Es otra cosa. La radio participativa que habla Guillermo. Pero eso mucho. que dice Guillermo, de verdad sí, o sea, eso de 92.9, nosotros ahí aprendimos a hacer una radio que la fuimos llevando a cada sitio donde esos locutores y esos productores se fueron yendo. Porque lo que pasaba con 92 era que solamente se escuchaba en Caracas y uno quería crecer. Sí, claro. Y entonces entraban locutores nuevos a la Mega y tú que le llevabas 6 años echándole, no te escuchaban en Maracaibo. Claro. No, nada más. Había el circuito. Nos conocían por ni tan tarde. Sí. Entonces, si uno quería crecer, ellos eran súper celosos. ¿Qué edad tenías cuando entraste de los 90? 20 años. 20 años, wow. 20 años. Una niña. Cumpliendo 21 años. Sí. Increíble. Yo me acabo de graduar de las nuevas profesiones de publicista. Era novia de Carlos Baute, que lo acompañaba a hacer sus conciertos por ahí y no tenía mucha idea qué iba a hacer y alguien me dijo, presenta el último examen que se va a hacer de locución, porque siempre, mira, Osvaldo, siempre había alguien que me decía, coño, con esa voz tú deberías ser locutora. Yo en esa época tocaba guitarra y cantaba. Y los amigos de mi papá,
en el Caracas Theater Club, yo para practicar me llevaba la guitarra, entonces cantaba que sí, en el comedor, pero para nadie, sino ahí me sentaba. Y siempre me decían como que tú deberías ser locutora, Erika, los amigos de mi papá. Y eso siempre se me quedó. Y cuando me dijeron, tú no quieres y tal, yo fui, presenté y bueno, todo se fue cayendo. Sí. Todo fue cayendo poco a poco y caí en El Monstruo de la Mañana en 92.9. Y yo te voy a decir una cosa, yo sería muy malandra así con mis amigos, pero yo era lo más gallo del mundo. Sí, sí, sí. Yo no tenía esa personalidad que Mariela Celi, que su foto de profile cuando sí, fue cuando aplicó con el perro. ¿No te lo contó Guillermo? No lo contó Guillermo, pero alguien lo contó. Capaz fuiste tú o alguien lo contó. Sí, desnuda con un perro tapándole las lolas. Yo no, yo hacía comerciales de chicle. Claro, pero entras a ese grupo de gente en la radio y te tienes que adaptar. Y yo digo, me tienes que adaptar, pero además que no es que me tuve que adaptar, yo pertenezco a esto. No sé cómo voy a hacer. Sí, qué increíble, ¿verdad? Yo lo que recuerdo del 92.9 lo recuerdo con mucho Pero cariño. además que yo llegué al FM ya desarrollada, ya Eli, yo no sé si Eli ya había dejado cualquier cosa. Probablemente, sí. Existía la 89X, o sea, ya desarrollada, ya pero muy reciente, ¿sabes? Sí. Las concesiones de FM, lo cuenta Guillermo, las habían dado, cuando el cuento de Guillermo me ayudó a entender lo rápido que fue todo. Pero porque, te dio años. No me acuerdo si dio años, pero fue como empezaron a finales de los 80, ¿sabes? Claro, entonces a finales de los 80, yo entré en la radio en el 97. O sea, ya había rodado un poco. Guillermo creo que dijo 91, 92. Exacto, por ahí. Sí. Sí, ya había rodado un poco. Para mí Eli Bravo era una estrella, o sea... Sí. Eli Bravo me entrevistó. Cualquier cosa era... Yo creo que es el primer programa que recuerdo como que... Y La Hora del Gato también. La Hora del Gato. La Hora del Gato. Que había eso, radio participativa, la gente llamaba. Contabas tus problemas con tus papás a Guillermo. Sí. Entonces había como un elemento ahí que era como nuevo y muy, lo que digo, por eso nadie en Venezuela o en Latinoamérica conoce a Howard Stern, porque es muy local. La radio es muy local. Le cuesta pasar, no es como el cine o incluso la televisión que puede exportarla. La radio no se puede. No se puede exportar. No se puede. Yo la primera vez que hablé con la radio fue con ustedes con 92.9. Estaría como en tercer grado, cuarto grado, que le pedí el teléfono a mi papá que me estaba dejando en el colegio. Adrián. Te lo juro por Dios. ¿Llamaste al programa? Llamé al programa. Hice un chiste malísimo. Y Chatén me chalequeó. A un punto que yo entré al colegio y que ojalá nadie haya escuchado. Y obviamente todo el mundo escuchó la puta. Es como un Kill Tony, pero en la radio. Sí. Así mismo. Sí. Matías me enseña eso y yo lo disfruto. No sé por qué me gusta tanto. No, porque tiene maldad. Tiene mucha maldad. Me encanta. Pero era como un Sí, llamadas a chalequear y estaba el reto Swag y un montón de vainas que era divertidísimo. Pero eso de yo, o sea, como que obviamente antes de que diera el feedback escuché a mi voz en la radio y fue una locura. Fue como que qué arrecho que existe esta dinámica en la que uno puede participar también. Sí. No era como la televisión, es mi punto. Sí, bájale un poquito el volumen Bájale un volumen allá, sí, tal cual. Que no se quería escuchar en el mismo tiempo. Contraintuitivo. Sí, pero ya yo entré cuando eso ya estaba andando. Sí. No, pero igual, en contexto todo era muy reciente. Todo lo que ellos... escucha el episodio con Guillermo y todo lo que nos están escuchando. Lo que pasa es que lo que se empezó a hacer en 92 sí era hardcore. Sí, era hardcore. Sí, él habla Macho y no mucho. Exactamente. Las que antes... El show de la gente bella era un la gente bella. O sea, qué cosas horribles pasaron hoy. O sea, me acuerdo perfectamente. No. Y los insultos más exquisitos. Pero era además gente maldad. inteligentísima. Enrique. ¿Cómo se llamaba el otro que se ganó? Leones en Cannes. Ay, ¿cómo se llamaba él? No, todo se me olvida, por supuesto. También. Pero mira, te voy a leer aquí. No recuerdo. Mis barajitas de gente que ha entrevistado a la radio. A ver. ¿Okay? Guillermo, Polo Troconis también estuvo increíble. También los cuentos de él. Por supuesto, Chatén. Sí, claro. Rafael Cadavieco. También la gente estuvo buenísimo con ese episodio. Tom Monasterio es una voz. Pero además que lo chévere de Tom y de Rafa es que tienen muy buena memoria y se acuerdan de cosas que uno... ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Eso pasó, ¿tú te acuerdas de eso? Tal cual.
Sí. Muy a diferencia de Chatén, por ejemplo. Chatén tiene muy mala memoria, es malísimo para echar cuentos porque tú le recuerdas y que tú no te acuerdas, o sea... Sí. En cambio, Rafa y Tom sí tienen muy... Bueno, Falco también tiene una Falco lo memoria tengo aquí. muy buena. Michelle de Narcisian estuvo. Michi chiquitica. Sí. Oscar Martínez. Y yo creo que Michi ya es de la generación que estaba viéndote a ti como Sí. quiero ser como él. Además que Michi no empezó en los micrófonos. Yo me Exacto. acuerdo cuando Sí, yo Ella era productora. Sí, cuando yo me pasé a la Mega, Michelle le escribía a Cada Vieco. Exacto. Y escribía, ¿cierto? Y Melissa Rauseo, imagínate tú Sí. la vuelta que dio Las Melissa. mezclas, ¿no? Sí. La Vero Gómez estuvo, Falco, César Muñoz, que hizo alguito de radio. Igual Hizo que conmigo. Exacto. En Un Mundo Perfecto. Nacho Redondo pasó un pelín por ahí. Sí. Ya también cuando la fiesta se estaba Ya acabando. se estaba acabando también. Estamos recogiendo el papelillo. El profesor Briseño. Y me faltan 2 barajitas, muchas más, pero tengo 2 que necesito ayuda. Creo que ya lo estamos logrando. A ver. Eli Bravo, ya hablé con él. Él está aquí al lado. Sí, está aquí al lado, pero ahorita creo que está en un velero por Sí, la no sé, India. Noruega, una Tailandia, vaina. una cosa así. Entonces, cuando llegue de su viaje ancestral. Ay, qué buena cuenta, porque Eli tiene buena memoria también. Sí. arrecho, un Entonces, viaje estoy ancestral. muchas ganas de hablar con él. Sí. Y, por supuesto, Enrique Lazo, que comentó un clip de Guillermo Zambrano y que apareció, vamos a ubicarlo. Qué chévere. Así que bueno, tienes que traer a Ana María. Claro, Ana María sí. Simón Ana cuando María, venga a Miami. 100%. Que ella tiene muy mala memoria, pero ella es parte de la historia de la radio. Claro, totalmente. Estuvo on and off, pero bueno. porque No, claro que sí. La actriz de teatro quiso sus momentos también Sí. fuera de la radio. Mariela Celis. Sí. Su Claro. evolución También, mucha gente pidió a Mariela Celis también por el lado de comedia, una persona que da mucha Sí. risa. Pero es que porque Mariela Sí. de verdad le patina. Sí. Le patina. Es una mujer muy seria. Pero hay algo ahí que se le escapa el aire por eso es algún parte lado. del charm. Esa era una de las entrevistas que más miedo me daba a mí hacer back in the Mariela. day. Brother. Sí, Era como sí. que con qué Cuchillo. coño va a venir. Cuchillo, Mariela Cuchillo, porque es que Mariela no le da ni un poquito de Para cosita. nada. Sino Para que nada. te acaba. ¿Y tú qué? ¿Con esa gorrita? ¿Para dónde que vas tú, mi amor? ¿Qué mierda te Me mata. Qué bueno. Ahora, Bueno, y muchas más. Bueno, sí, Noli Yu gentío. Rodríguez, Vanessa Archila, que fueron parte de la producción, que después tuvieron las Cuaimas. Momento Claro. de Cuaimas. O sea, Me acuerdo, fue importante el me momento de acuerdo. Cuaimas. Elena Ivonne Quintana también me acuerdo de Elena ella. Igone, o sea, claro. Que ellas vinieron ya cuando yo me estaba yendo de El Monstruo de la Mañana. Igual yo creo que la sensación es que buena radio tuvimos. Y bueno, le supimos sacar provecho a pesar de que ahorita nos ponemos nostálgicos, pero en verdad Pero tú estuvo- sabes que además me impresiona hoy en día, Ozzy, y no sé si a ti te pasa con tus trabajos anteriores, con el Chigüire, que gente creció escuchando esa voz. Tal Y cual. yo no tenía como que esa conciencia. Y hoy en día, cuando conecto con gente joven, no sé, gente joven, pues Sí. gente de 30 años, que, Erika, yo crecí contigo, es como que, coño, yo estaba construyendo ahí algo Totalmente. que no me estaba dando cuenta que se estaba construyendo. Yo más bien tenía en mi mente, no tenía, ay, estoy construyendo no, yo me tengo que mantener aquí todos los días, a toda la misma hora, porque este es el espacio donde yo soy feliz y yo me voy a quedar porque me lo he ganado. Y eso era, no importa, todos los días a la misma hora, no vacaciones. ¿Para dónde voy a ir yo? Yo no tengo nada que hacer, si lo único que hago es trabajar. Y esa era como que la conversación diaria que me acompañó por muchos años, Sí. ¿no? Pero ahora que lo veo en perspectiva, que me fui a la radio, que veo que estamos todos regados por todas partes y que esa entrada, como que Erika, yo te escuchaba cuando iba al colegio y con tanto cariño, así como eres parte de la vida de otra gente. Sí. Qué- Eras compañía qué de loco. personas en momentos que ni idea. Te lo juro que hoy en día esas cosas me impresionan, Sí. como que Ah. cómo esta gente me puede mantener, porque sí, escuchan el podcast y el podcast también ha traído Claro. como que otra ola de conversación, un tema distinto. Pero Erika, yo te escucho del Monstruo de la Mañana y que no, pero tú eres antigua, hermana, o sea, tú eres antigua. Y no, porque era, como Adrián, Sí. estaba en tercer grado yendo al estaba yendo al colegio. colegio. O sea, yo me acababa de Todo plan. graduar. Te montabas el ¿entiendes? carro y ahora prende el Monstruo de la Mañana que para entretenerte mientras estabas Qué yendo para el cómico, y colegio. así después en la tarde y el último round y... Y a veces eran pedacitos, nadie escuchaba el programa completo, escuchaban 20 minutos. Sí, los mientras 20 iba- minutos que manejabas para el iba colegio. pero eso era Exactamente. suficiente. Hasta que empezaste a ir a la católica. Bueno, la católica sí era 1 hora y media. Exacto. O bueno, lo hablábamos, esos clásicos, los sports, los Walkman Ajá. Sports, que uno se llevaba para el colegio Exacto. y seguías escuchando radio en el colegio. Sí, Así fue decía muy yo. chévere, la verdad que muy chévere, viéndolo ahora en perspectiva, qué bueno
crecer así. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué no extrañas de la radio? Más allá de despertarse que sea a las 3 de la mañana. Bueno, fíjate, qué buena pregunta. Yo no, eso no lo había pensado, pero ¿qué no extraño? Eso de tener que estar todos los días en el mismo sitio a la misma hora. Porque yo pensaba que eso era lo que yo necesitaba para que mi vida fuera la vida que era. Y ahora tener esa libertad de poder viajar y no tener ese estrés, chamo, de ir y no estar. Porque me tocó mucho con Latin American Idol. Claro. Que yo Pero necesitaba. eran temporadas. Exacto, eran temporadas y necesitaba espacios donde no podía conectar. Coño, en Argentina, cuando yo me empecé a conectar en el año 2006 a través del Comrex, que era el cable de internet, Argentina estaba saliendo el corralito y la internet, y Puerto Madero, que era donde yo vivía, había mucha agua y las conexiones eran un desastre. Entonces yo sufría enormemente con la internet porque era todo como, la internet era muy nueva, o sea, nada, mil cosas que pasamos, ¿no? Al final yo me compré mi propio Comrex, ya después con un Bluetooth conectábamos al mundo entero, ¿no? Pero el estrés de conectarte para no quedarle mal al jefe, a tu compañero, al público, eso era duro. Sí. Duro porque sí, yo quería hacer otras cosas, pero yo tenía muy clara de que ese era, mi médula espinal era la radio. Los programas de televisión iban y venían. Uh-huh. Lo que sí de verdad me mantenía fresca, rápida, inteligente y ganando dinero, era la radio. Y era el lugar donde muy pocos se mantenían. Sí. Y yo me daba orgullo ser una mujer de radio, porque a mí nadie me va a separar de esto. Ni Latin American Idol me va a separar a mí de la radio. Claro. Y era así como una pelea ante proyectos, como que, bueno, ¿tú quieres que yo lo haga? Tú sabes que yo hago radio. Entonces, y lo era como la columna vertebral. Sí. Todo tiene que estar alrededor, pero el eje era la radio. Entonces, lo que no extraño es ese compromiso. Sí, claro. Porque ahora tú me dices, estos streaming que están haciendo ahora, vente para que hagas un programa diario streaming. ¿Cómo diario? Diario, eso se hace diario. Coño, no sé si lo puedo hacer. Sí, es mucho compromiso. Tengo que dejar de hacer otras cosas. Sí. Pero ahora, ha pasado, es interesante en televisión, no tanto en radio, creo que en la radio es más difícil, como por ejemplo, Jon Stewart es el perfecto ejemplo, que él decidió, claro, después de viejo y ya con el poder de decisión, decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer este programa 4 veces a la semana, lo quiero hacer una vez a la semana. Y le dijeron, ok, y ya. Igual Rachel Maddow en MSNBC dijo lo mismo, mira, no quiero hacerlo 5 veces a la semana, una vez a la semana, y después quiero hacer podcast y documentales y otras cosas, y le dijeron, ok. Entonces las cosas están cambiando, pero sí creo que ya ese punto te lo quería comentar, que ahorita viendo esta explosión del streaming, viendo cómo el streaming realmente está agarrando vuelo, que es increíble como todo es cíclico, no cíclico, sino que es el streaming. Bueno, esto es básicamente televisión, ¿no? O radio. O radio, gente hablando en vivo, pero sí ves que lo que está y lo que es bonito, viéndolo en algunos proyectos que he estado siguiendo, es esa sensación de comunidad, que la gente te habla y te chatea y sabes que te están escuchando y eres parte de su día a día. Eso, ahí creo que está esa, como que la gente está aferrándose a esa nostalgia que pudo tener la radio, el rol antes. Pero ahorita eso lo tiene tienes con el streaming. podcast igual, lo que pasa es que no inmediato. Exacto. Pero lo inmediato es el en vivo. Es lindo, sí. Es lindo y es cómodo. O sea, también como que no te tienes que preocupar. No, ahora públicalo, ponle el tapa, edítalo, ponle las cosas. Bueno, tú sabes cuando yo empecé a hacer... A mí me da risa que digas eso es cómodo desde esa silla. Sí, no, claro. Porque lo haces tú. De bola. Sí, eso es lindo. Eso es lindo lo del en vivo. Lo que te quería contar era que cuando yo empecé a hacer podcast fue con Ana María, en uno que se llama En Defensa Propia. Entonces mi idea, esto fue 2016 o 17, mi idea era hacer 10 episodios temáticos. Porque bueno, yo escuchaba a los gringos, entonces los gringos eran así, como temáticos, se hablaba de un tema y se entrevistaba, bueno, esa es la idea que yo tenía. Entonces, vamos a hablar de reinvención, ese fue la reinvención ya estaba aquí, ya acá.
Ese fue el primero. Entonces, mira, Ana, vamos a tener una conversación primero tú y yo. Ese era como el formato. Una conversación entre tú y yo del tema. ¿Qué te pasó a ti con eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Conversamos y llamamos a diferentes personas para que nos den su punto de vista sobre el tema. Gente que haya pasado por ahí. Entonces me acuerdo que en ese primer episodio de Reinvención llamamos a Nacho, de Chino y Nacho, que se estaban separando en ese momento. Nacho nos atendió, y bueno, no me acuerdo quién más. Pero después hablamos, otro episodio era la intuición. Y ese estuvo súper chévere, ese episodio. Nunca salió al aire, nada. Y Ana María y yo nos sentíamos tan incómodas grabando, que éramos mujeres de radio, que llevábamos 100 años haciendo radio, y de repente que no, corta, eso se escuchó súper mal, no, eso lo podemos editar. No, coño, es que no me siento, vamos a volver a hacer la primera parte. Claro. Cuando en vivo éramos unas fuego puro. ¿Y qué hace? No sé, es como difícil horrible de detectar qué hace que uno se paralice, que no, esto no quedó bien, vuélvelo a hacer, y cuando en radio es... Ya, dijiste esa barrabasada y pasó. Seguimos, lo que pasa es que después, ahorita sí ya queda grabada, pero en esa época... Pero no importa igual. Decías cualquier cosa. Yo creo que uno cuando está, o sea, el podcast es formato largo, ya hay un momento en el que se te olvida que estás grabando y o sea, you get immersed en la conversación. Que no pasa con entrevistas más cortas, que estás consciente, como que cortes, chicos, ok, grabando cámara. Sí. Aquí hace rato que se nos olvidó que están las cámaras y que hay una gente conectada ahí. Sí, eso es verdad, pero más que todo, yo lo veo, es la inmediatez, o sea, es rápido, sí. Tú, ese juego, sí. A nosotros como que se nos mató la pasión. Sí, y tuvimos que reencontrarnos en esas conversaciones, Ana María y yo, o sea, como ejercitarlo y volverlo a hacer, y vamos a ensayar, vamos a conversar esto, ¿qué vas a decir tú, qué vas a ensayar? Entonces nos teníamos como que preparar, cuando la radio... En inglés le dicen analysis paralysis, cuando estás analizando mucho te paralizas, no fluye. Incluso... muchos programas que no son en directo, no son en vivo y directo, los graban live to tape para mantener esa esencia. Sí. Tú vas a un late show o una grabación y sí, los graban a las 4 de la tarde, a las 5. Sale a las 11 de la noche. Pero graban eso como si fuese en vivo. No es, vamos a volverlo a hacer, no quedó tan bien. Live to tape, así quedó. Sí. Y yo creo que eso, lo hace más real, ¿no? Obviamente también la gente tampoco... está buscando el defecto, ¿no? Se equivocó. No. Bueno, sí, también era Erika tipo 11. Sí, era live to tape y así quedaba. Ni tan tarde también era así. Claro. Es que si no sí, qué aburrimiento. Sí. Y no, el esfuerzo y el tiempo que le vas a dedicar para hacerlo un poquito mejor no vale la pena. No, y claro usualmente no va a quedar mejor. Bueno, pero nos costó conseguirnos en ese formato. Sí. Y bueno, nunca salió, porque Ana María se fue de Miami, fue su segunda migración, se fue a España. Ana María me dijo, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana con eso. Yo estoy aquí quemada, también lidiando con mi vida personal. Y yo nunca lo saqué al aire y lo transformé a lo que es hoy. Ahora, fueron dos, ya para cerrar con lo de la radio, como fueron dos eventos importantes lo que hicieron que todo cambiara, ¿no? Primero... la situación país migratoria, obvia. Eso creo que cambió toda la vida de muchos venezolanos. Pero también la radio como tal, con la llegada de internet y todas estas cosas, cambió también y perdió, y ha sido algo que ha perdido fuerza. Por las cámaras, dices tú. En todos lados. Bueno, porque ya la gente ahorita puede escuchar podcast, puede escuchar un live stream. Ya el concepto de la radio como tal ya tiene mucha mayor competencia a la que tenía antes, ¿no? Y ya pero yo no estoy muy tan de acuerdo. ¿Tú crees que todavía tiene un poder enorme? Yo sería tan feliz de sintonizar una emisora con el programa que yo quiero y no tener que agarrar el teléfono, buscar la aplicación, pegarlo, o sea... Pero lo haces. Busco un podcast cuando ¿sabes? Claro, pero buscas un podcast, no estás escuchando radio. No, porque no tengo una radio favorita. Claro, es eso, no me siento identificada. Pero creo que una es consecuencia de la otra, ¿sabes? Como que ya no puedas conseguir algo interesante en la radio, que había muy buena radio en Estados Unidos, todavía la hay. Sí, claro que hay, pero bueno, a la hora que te montas en el carro, ¿sabes? Como que no tengo el hábito. Sí. Creo que es el hábito. Yo creo que antes lo que había era, no había opción, te montabas el carro... ¿Tú crees? Bueno, y que también antes tenías no sé si antes tenías una rutina, ahorita no, pero digo, por lo menos creo que ninguno de nosotros tiene una rutina que va todos los días y maneja 45 minutos todas las mañanas. Sí, pero hay gente que la tiene, lo que pasa 20, es que... son 20 en mi caso. Claro. Todas las mañanas. Yo creo... Y es podcast para adelante. Yo creo que la radio es una cosa local.
Y si tú tienes tus voces favoritas, hablándote de lo que está pasando, con su punto de vista y tal, y no sé qué, obviamente yo elegiría eso que escuchar a Howard Stern hablando Yo también, de lo que está pasando claro. en Los Ángeles. O sea, no. Sí, pero no lo tengo como hábito. Voy directo al podcast, voy Exacto, directo... porque ese es el hábito ahora que Sí, tienes. por eso. Pero, Entonces, pero lo cambiarías, no lo cambiarías amaría... para escuchar. Me pasa no con sé. televisión. A veces yo pongo el noticiero local, Ujú. que es un fastidio porque yo quiero ver es que si el clima, o sea, cosas como de Sí, bien. locales, Ajá. y de repente te lanzan sucesos y es como, coño, ¿cuántos tiroteos hubo en Miami esta Exacto, semana? no me he Y enterado. que no quería ver esta parte, Sí. pero sí hay como un interés, pero cada vez menos lugares para realmente ver Sí. y más opciones. Ahorita más bien yo me monto del carro, llevaba a Custo al colegio y es el debate de qué escuchamos, entre las opciones que puedo escuchar con él. Ah, no, yo escucho la música de Matías, ahí no hay nada que hacer. Sí, Custo está más en podcast de deportes, eso es lo que él Ay, qué está. bello. Entonces, bueno, perfecto, vamos a escuchar podcast de Ah, deportes. bueno, pero chévere, porque a ti también te gustan los deportes. Sí, Buen hábito. lo compartimos esa... Sí, pero no sé si más bien el hábito cambió por nuestra locación, Sí. porque ya la radio no es la radio y tiene mucha competencia. Sí. Yo creo que la radio tiene una fuerza. No, tiene un encanto maravilloso. Sí. Canto. Bueno, yo soy de los pocos que paga SiriusXM para escuchar a Howard Stern. Tú eres de los pocos Pero- que pagan. pero- ¿Qué pasó? ¿Él se fue? No, renovó. Él siempre hace ese drama. y Ah, después porque vino renueva. este Andy, ¿cómo se llama el de Bravo TV? ¿Cómo? Sí, no me acuerdo cómo se... Sí, Andy, el que hace... Coleman, Andy, whatever. El de Cohen. Bravo, exacto. Andy Cohen. Andy Cohen, exacto. Y tomó el espacio, y eso fue lo que yo vi. Sí. Tomó el espacio y dijo, bueno, Howard Stern no va a estar aquí, I'm so sorry. Bueno, me él estoy después le contará. enterando. Que yo sepa, él renovó el contrato, pero Y bueno, volvió a hablar, averiguo. entonces habrá Sí. vuelto al día siguiente. Sí, creo Bueno. que sí. Ahorita busco, me Pero si no, cancela tu suscripción. Bueno, sí, cancela esa directo. vaina ya. Es te lo juro, la única razón por la cual pago eso, para escuchar a ese Sí. genio. Pero yo la verdad sí daría lo que fuera por escuchar a mis voces favoritas, de que me hablara de la ciudad o del país o de lo que me puede estar afectando, ¿sabes? Sí. En mi día a día, o escuchar una bobada o la opinión de alguien que siga. Tantas voces que habían en la radio, déjame ver qué está diciendo esta Increíble. gente de esto. Sí. O nada más déjame ponerlos porque sé que me acompañan y ya está cualquier cosa, ¿entiendes? Sí. Y lo chévere que en Venezuela que teníamos nosotros la posibilidad de escuchar a César Miguel y después pasar al programa de la mañana de humor y después pasar a otra cosa y después escuchar música. Podíamos pasar por diferentes momentos en el mismo trayecto, Sí. ¿no? No, y demasiadas opciones. O Y sea, también yo me- tenía mucho las estaciones eran muy generacionales, funcionaba un poco como la televisión por cable en ese sentido. También. Que, por ejemplo, 92.9 se sentía como en Caracas la adolescente Ujú. juvenil, la mega era métele 5 años Sí, más sí, y después sí. estaba éxitos y tal, era como que te iban subiendo hasta que terminabas Sí, en una sí. radio cultural, una cosa así. ¿Cuál era su radio random así que no fuese tipo 92 o...? A mí era Unión Radio la 90.3, que era la de noticias, porque yo siempre he sido como medio junkie de Coño, la noticias. mía era 89X. Ok. Había un programa en la mañana que se llamaba El Manicomio. Y yo escuchaba ese par de locos que eran tipo publicistas, pues. Ahorita no me van a venir los nombres en la cabeza, pero unos tipazos. Y hacían una radio súper amena. Antes del Monstruo de la Mañana, o en la época del Monstruo de la Mañana. Yo después entré al Monstruo de la Mañana y más nunca los escuché, pero esa era a veces hasta por la Nice. música, que ponían como música latina. La mía era Popular Estéreo, Sí. 103.3. Bueno, Really? yo creo que este Sí. cuento lo eché Coño. aquí, Poníamos pero yo música tenía, esto era buenísima. lo que dicen un guilty pleasure, escuchaba, era Radio AM, el Club del Oyente en Radio Continente. Yo lo he contado aquí. Sí, lo has ¡Qué contado, sí. loco! Y era de 12, el programa en vivo, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y era un tipo recibiendo llamadas de gente, lo más extraño, como un mundo paralelo en Claro, Venezuela. claro, sí. Toda la gente llamaba para mandar saludos y era como una comunidad. Entonces era, bueno, hoy le quiero mandar un saludo a alguien, ok, ¿a quién? Y empezaba a decir nombres que tú sabías que ya habían mencionado. Era como
una locura. Programa Entonces Vigilante. programa vigilante, pedía adivinanzas, pedían jueguitos. Y yo, o sea, una de esas noches de trasnocho, el Club del Oyente, vamos a ver cómo está hoy. Y me impresionaba que fuese en vivo, de madrugada. Pues qué lo que te fuerte. habla del poder de la radio. Qué pues. belleza. Sí, esas cosas. Y era probablemente un tipo en una cabina ahí fumándose unos astos rojos. Y Sin duda. eso Así era mismo. así mismo, o sea, sin Qué estética. belleza. La Sí. verdad que sí, yo daría lo que fuera por tener esa posibilidad. Esa conexión otra Sí. vez, ¿no? Bueno, quién sabe. Yo creo que, como dije, las tecnologías son cíclicas y se Ojo, pueden y que hacer no cosas. me encanta la tecnología, me encanta tener la posibilidad de escuchar a gente súper lejana, tenerla cerca, escuchar podcasts, aprender, toda esta posibilidad del audiolibro, o sea, amo las posibilidades, que el teléfono se conecta a Bluetooth, que, by the way, se nos hace algo común, pero yo me acuerdo llegar aquí mis primeros años, no sé si a ustedes les pasó, que era, el teléfono se conecta Al al carro. Tengo un mapa en la pantalla. Lo que pasa es que se hace para los que vivimos fuera y tenemos, bueno, yo me imagino, ya pasan, ¿no? Sí. Ya Pero creo que esto es 2013 te estoy hablando, era, Claro. ¿puedo? Oh, lo que suena en mi teléfono suena aquí. No, esto es una locura. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tú no llamabas? ¿Aló, Sí. mami, me oyes? Sí. Sí, era una locura. Una locura. Sí, Pero bueno, nada. increíble cómo ha evolucionado Cómo todo ha eso. evolucionado y todo tan rápido. Antes era eso, en los principios de los 90 ni siquiera había un teléfono celular, era tú, el silencio El y silencio. la radio. O sea, Así mismo. o sea, no había déficit de atención. Nada Sí, que mucho. nada, Como nada, mucho un nada. cassette. Un como cassette, mucho. un cassetcito Sí. por ahí. Ujú. Sí, después los CDs. Y después los CDs que brincaban y era un fastidio. Todo Sí. cambiaba. Mira, ya cubrimos radio, obviamente también hicimos como una revisión del episodio anterior para no repetir tanto algunas historias que echaste, pero escuchando la historia de Ni Tan Tarde, pasando al tema de televisión, en el episodio anterior nos concentramos mucho como en el final, en cómo terminó todo y el final de Ni Tan Tarde, pero no tanto un poco en el principio y cómo se gestiona todo, y ahorita que estamos reconstruyendo un poco estas historias de programas legendarios, creo que Ni Tan Tarde en televisión está ahí en el top 3 de la historia de Venezuela. ¿Sabes? Está Radio Rochela, Ni Tan Tarde y Miss Venezuela. No sé, ¿sabes? Pero siento que más. Y Alicán los domingos narrando las carreras. O sea, Sí, creo sí. que ahí está ahí como que se configura la Bueno, en una televisión época, porque yo me venezolana. acuerdo Claro, que una vi época. programas como Estrella La Fortuna, Match Claro. 4. Sí, había muchas Con cosas. Juan Manuel Montesinos o como Carlos Match Homobono. 4, no me Match acordaba de 4, eso. sí, Excelente, sí. Bueno, una época, la verdad que... Loco Video Loco, otro importante. Sí, totalmente. La invitación de Chatén para ese programa fue, mira, Erika, vamos a hacer en la televisión lo que hacíamos en la radio. Ah, bueno, fácil. Todos los comienzos y cuando no te están parando y no te están viendo y cuando no les importa tanto, es maravilloso. Sí. Porque es un momento de mucha libertad. Sí. Y así fue como comenzamos Chatén y yo, sin guiones, haciendo el primer negro, como decíamos en esa época, el primer break, no sé cómo se dice ahora, pero... Sí, espacio de contenido, pues el primer bloque. bloque. El wokeismo no ha llegado a cambiar esa palabra todavía. El primer bloque que nosotros hacíamos en las mañanas, el Monstruo en la Mañana, que era, ¿qué más? Buenos días, ¿qué te pasó ayer? No, mira, ¿qué tal? Era la invitación para empezar Ni Tan Tarde. Erika, vamos a hacer el primer bloque. ¿Qué más? ¿Cómo está? La cosa es que Chatén y yo nos pasábamos todos los días juntos. Claro. Entonces, bueno, que tanto hablamos, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso también fue la clave del éxito, que ustedes llegaron ahí, ya lo más difícil estaba resuelto, que era la química y como la dinámica totalmente entre ustedes. Sí. Y yo me acuerdo cuando empezaba el programa, esos primeros programas o esos primeros meses era Chatén y yo, ¿qué coño vamos a decir? Él en un lado, o sea, imagínate la cámara aquí, Chatén y yo. Entonces, no estábamos en cuadro y yo, ¿qué vamos a decir? Y él, sígueme. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Por acá, su señor amado Luis Chatén y esta señora que está aquí, ¿cómo es que tú te llamas? Venga. Y mira, Chatén, ¿qué te pasa? ¿Y qué tienes en el diente? Yo no tengo nada. O sea, de eso trataban los monólogos, de el happening, de lo que se nos ocurriera en el momento. Que había ahí. That's it. Eso era todo. Después venía la entrevista y después venía cualquier sección, que poco a poco el programa fue agarrando forma, pero el programa no estaba... Lo construyeron mientras arrancó.
Y después Que es como cosas- cualquier programa de televisión. Sí. O sea, no conozco ninguno que arranque A perfecto. las 11:30, ¿qué van a estar viendo esos niños? Déjenlos que jueguen ahí. Cónchale, la cosa empezó a agarrar fuerza, empezó a agarrar público, empezó a agarrar clientes y entonces la cosa se tuvo que organizar. Sí. Ahora, saltar de la radio a la televisión tiene este elemento del el reconocimiento visual del locutor, porque una de las cosas que tiene, o sea, yo vine a saber quién era que si Polo Troconis que se hace 3 días, o sea, física, Literal, estoy exagerando, Sí. Sí, sí. ¿entiendes? Pero su voz estaba ahí, Claro, me claro. imaginaba a una persona, ¿entiendes? Uno Sí. se imagina a la persona y todo. ¿Estabas consciente de ese salto? O sea, la gente te reconocía en la calle O cuando si no hay estabas nadie nunca me reconoció en la calle. Te lo prometo. Me ¿Todavía? reconocen cuando hablo. Ok, A claro. mí nadie nunca, o sea, Ahorita creo que cambia un poco la cosa. bueno, hay gente que sí te agarra Sí, y sí, tal, sí. pero la mayoría de las personas es como, ¿será? ¿No? Y tú para esa ¿Quién es época ella? ya hacías publicidad, ¿no? O sea, recuerdo que has comentado. Bueno, es que yo Pero es hice un distinto. programa de televisión antes de entrar a la radio, Vale. que era TV Show. Que yo hacía como mini Maite Delgado, porque esa era la referencia que uno veía en televisión. Yo no sabía que yo Claro. podía hacer otra cosa hasta que llegué a la radio y la radio me permitió ser Claro. yo. Claro, pero ya Mini Maite Delgado de esa época Bueno, era la porque- mega referencia, era que sí, Claro, la cómplice. las no sé, cómplices. sí. Entonces yo hablaba de esta manera y tenía como 7 años hablando en un programa de entrevista donde entrevistaba a Soda Buenos Stereo días, en el Venezuela. lobby. Sería Exacto. hermoso conseguir esos tapes. Yo los tengo. Ay, ay, ay. Yo los tengo, ¿Y sí, sí. los has publicado? No los he publicado, los tengo en CDs porque Ok. los pasé a CDs y tal. Hasta ahí llegué a CDs. Bueno, no ya. lo tengo. Quizás lo tenga en disco duro, voy a buscar. Entonces, yo hice esa tele, menos mal casi nadie la vio. Después hice la radio, yo hacía comerciales de televisión. Claro. Yo llegué a la tele porque yo hacía comerciales de televisión, de salvavidas y cosas y tal. Porque mientras estudiaba, es una maravilla. Buen tigrito. Buen tigrito y muy Pagaban buena bien. plata Sí, y, sí, y qué chévere, pues. Pasé a la televisión porque era la época de las producciones independientes, hasta el año 95, o sea, no sé. Después llegué a la radio en el 97 y llegó en el 99, ni tan tarde. Mira, hay cuentos donde Chatén te puede decir que estamos en el aeropuerto. ¿Te acuerdas que había una American Deli en el aeropuerto de Maiquetía? Me encantaba Pidiendo las un merengadas de sándwich. Oreo. Sí. Ujú. Chatén, ¿cómo estás? Porque Chatén era inconfundible, obviamente. Y Erika y yo al lado. Wow. Y Chatén que, bien, vale, está bien. Mira, saluda a Daniela. Hola, Daniela, porque en esa época estaba empatado con Daniela Cosán. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Y yo, bien. Nadie, o sea, la Wow. única, yo podía ir a Sambil y no pasaba nada. Pasaba cuando hablaba. Entonces yo por eso, como que muchas veces me preocupaba en, hola, ¿te puedo ayudar en algo? Claro. Mira, no sé qué. La niña Porque muda. Depende, yo depende sabía, de lo que sí, estabas bueno, buscando, sí, yo sabía que sí se podía, Sí. tú sabes, yo estaba alerta. Pero si estaba con Chatén era mucho más fácil que me reconociera porque Chatén, Erika tiene que estar al lado. Sí. Pero no, y todavía, hoy en día, como que, mira, Enrique Lazo tiene cuentos buenísimos, como que siempre yo llegaba a la radio y como que me veía caminando y que, coño, y ese culito, ay, coño, es Erika. Porque hay algo, yo no sé, el maquillaje, la luz, algo me hacía ver distinta o me hace ver distinta. Y como yo se me la pasaba sin maquillaje, entonces era, la gente no me ubica rápido. Y eso sigue pasando. Y eso no, sigue La pasando. televisión no cambió eso. Es extraño. Eso pero- sigue pasando. Y al menos que esté como en el contexto correcto. Tú me Claro. vas a ver al teatro y yo Claro. estoy afuera, que Sí, sí, sí. antes de tiempo, y claro que soy yo, Claro, ¿entiendes? claro, Pero estoy en un restaurante y tú Si te sientes cruzas la ahí en incomodidad de la Brickell y gente. claro. No, Brickell nadie. Pero Doral, vamos a decir Doral. Ok, Dora. Doral. Y entonces tú de repente puedes ver como que la gente enfocando. Coño, ¿Será? es conocido. No y sé siguen quién de es. largo. Claro. O puedes decir, tú pareces hermana de Erika de la Vega. Tú eres algo de Erika de la Vega. Me pasa todavía en Wow. esta altura de la vida. Bueno, el poder de la voz, diría. Y la voz sí es inconfundible. Que, señor, ¿me puede dar una empanada? Y que, ¡Erika! ¡Cónchale, no puede ser! Es Es increíble. una voz muy... Sí, es que para la... O sea, lo que mencionaba yo con Polo Troconis o Fernando Sés, por ejemplo. muy O sea, icónica hay la voces voz. que son Sí. icónicas y tú dices, las escuchas y ya sabes quiénes son automáticamente. Sí, la voz es inconfundible. Ahora, con Ni tan tarde
como dices al principio, ya ustedes tenían cierta fama local en Caracas, pero esto sale a nivel nacional. ¿Qué tanto se siente el éxito del programa con el paso del tiempo? Porque por lo que entiendo al principio era, bueno, vamos a ver qué sale, pero llegó un momento donde esto ya estaba como en nivel de que esto es como un fenómeno, ¿no? Fenómeno de locos. No, no, no. Esto era de ir a ferias en Puerto La Cruz y nosotros viajábamos mucho con Telcel. Y no sé, programas que se inventaba Chatén en las universidades, en Maracaibo, fuimos 1000 veces, o sea, y era de loco salir de ahí. De locos, de locos, de locos, pero no con la fuerza que después yo viví con un Winston, Vallenilla y Camila que hacían Aprieta y Gana, Claro. que después yo fui a Diente por Diente. Y entonces ya la pantalla se hizo un poco más grande, Claro. ¿entiendes? Pero sí con Ni Tan Tarde, sí fue de salir corriendo, dale que nos van a matar y corre, y o sea, de dejar a Chatén sin camisa. Sí. Eso es lo que hace, yo creo que mucha gente que hace televisión es como que algo adictivo, porque uno habla, ahorita ha cambiado las cosas, ¿no? Pero en ese momento uno hablaba de, bueno, campañas virales y era como que quieres ser viral, ve a televisión, ¿sabes? Eso es lo que realmente en ese momento todavía cambiaba tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso que yo recuerdo más cercano era el antes y el después de LED, José y los de Mi País, Tu País, antes y después de estar en Chatén TV, por ejemplo. Era como Sí. que estaban en las redes, activos, haciendo todo y les iba muy bien. Apenas salieron en televisión, a nivel nacional lleno todos los shows. Entonces sigue siendo era como Claro. es un mastodonte en ese sentido Claro, mediático. claro, sí, sí, sí. Y sí, todavía, de alguna manera, la televisión tiene ese impacto, ¿no? Totalmente, Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Todo lo después o sea, es que todo lo que vino después, nosotros hacíamos muchos eventos. Yo me acuerdo, yo no sé si Chatén te habló del Perinolazo. No, pero No. estamos No, listos para escuchar el Perinolazo. no vale, el Perinolazo fue un evento importantísimo. Perinolazo era una invitación que le hicimos a Hugo Chávez Frías a que viniera Ni Tan Tarde. Y él lo comprometió Chatén, que se lo dijo como en cámara cuando inauguraron las instalaciones de Televen. Imagínate lo viejo que es esto, las instalaciones de La Urbina. Chávez fue a inaugurar, entonces todos fuimos como que teníamos que ir y saludar. Y ahí Chatén, con unas cámaras, que ese video está rodando por ahí, rueda por ahí, Chatén le dice, señor presidente, lo invitamos a Ni Tan Tarde. Y con la mano, se dieron la mano y venían Ni Tan Tarde. Y yo, porque Chávez nunca me cayó bien. Y entonces ya, Sí, ¿por qué lo pero invitaste? Chatén sabe hacer televisión. Chatén sabe hacer televisión Sí. y yo no, obviamente, porque no le veía el punto, como, ¿por qué? Cállate la boca. Entonces, Él ok. estaba ahí Letterman 100%, en el buen Sí, sentido. súper, no, 100%. Cuando yo no pude entrevistar a Capriles, Genérica No. Tipo 11, Chatén me llamó, que no éramos muy amigos en esa época, me llamó y me dijo, no te dejaron entrevistar a Capriles, ya lo sé, vente a mi programa, y lo entrevistamos los dos. Chatén, bien, Wow. Chatén, ¿no? Bien. Muy bien, bien por Luis, la verdad. Bien por Luis, tipo inteligente, coño, de verdad que sí. Y yo, ok, estoy muy brava contigo, pero yo voy. Está bien. Ay, está bien. Y entonces, Chatén entonces, él nunca nos confirmó, como que lo invitábamos y nos cancelaban o algo pasaba. Y entonces Chatén se inventó el Perinolazo, que empezamos a jugar perinola en Ni Tan Tarde. Entonces vamos a hacer un evento que se llama el Perinolazo, donde todos nos vamos a reunir con perinolas y vamos a invitar juntos, todos los seguidores de Ni Tan Tarde, a Hugo Chávez Frías a Ni Tan Tarde con un perinolazo. Y lo vamos a hacer en el auditorio del Sambil, tal día, tal hora, en vivo y en directo, con las cámaras de Televen. Le vamos a hacer la invitación, Hugo Chávez. Todos los que nos quieran acompañar, vénganse. Esa vaina fue. Olvídate de la cantidad de gente. Me imagino. Sambil se colapsó. Llegó gente con sus perinolas. Yo me acuerdo, en esa época, la mamá de Enrique Capriles tenía una perinola gigante y ella sabía lo que estaba pasando y me prestó una perinola gigante para yo llevármela a la transmisión, porque era como un happening el perinolazo, y salía uno, hablaba del perinolazo, y el otro en el programa de radio, y todo. Sambil colapsó con unas cámaras de Televen. Lo único que quería Luis era, con todo el gentío del auditorio Sambil, que yo no sé cuánta gente cabía ahí, pero ahí se hicieron Gentío. conciertos, Sí, sí, o sea, con toda la gente de fondo, señor presidente, Hugo Chávez, aquí estamos, el público lo pide. Esto se hizo, el perinolazo, para invitarlo a Ni Tan Tarde. Y eso se hizo para eso, más nada se Claro. hizo esa noche, más nada. ¿Y aceptó o no?
Nunca llegó. Nunca llegó. El último programa de Ni tan tarde de ese año, porque lo estábamos esperando, nos sentamos Luis y yo por 1 hora, sin público, a esperarlo. Porque lo estábamos esperando hasta el último momento. Y Luis dijo, no va a venir, pero nos vamos a sentar y que sea todo un programa en silencio. Tú y yo. Y así fue, un programa bellísimo, un programa en silencio. Espérate, el programa terminó con la señora del estudio que hacía la limpieza coleteando el estudio, así como, hasta el último momento. Espectacular. La verdad que hacíamos unas cosas muy divertidas. Mientras echabas el cuento me estaba imaginando a todas las madres escuchando este podcast explicándole a sus hijos qué es una perinola. ¡Claro! Es como que no tiene el más mínimo sentido para un niño que le explicas qué es una perinola y aunque le expliques te va a decir ¿y para qué? ¿Y por qué pasaban horas con eso? Y que no sabes, era increíble. Era increíble. No, sí. Es un fidget, literal. ¿Es un fidget? Sí. Se le puede decir ahora a los niños así. Sí. Pero bueno, así de estruendoso era la convocatoria Ni tan tarde, porque era un nicho que era la juventud que nos validaba como voces y representaciones y gracias a ese público que nos fue validando y nos fue diciendo, sí, tú me representas, sí, queremos eso, sí, rompe con todo, rompe las reglas, estamos hartos de todo lo que se hacía antes. Era como una rebeldía y nosotros representamos como ese movimiento. Gracias a ese apoyo de ese público a nivel nacional, entonces sí vino Telcel y después vino DirecTV y después vinieron estas marcas gigantes que como que yo los necesito aquí porque ustedes le están hablando al público que yo quiero llegar. Sí, ustedes hicieron algo, creo que lo cuenta Chatén, que era, él vino hace poco a hablar de los late shows y toda la crisis que hay ahorita, es un buen tema. Sí, claro que sí. Y él hablaba de que él tenía McDonald's y tú tenías Burger King, por ejemplo, no me acuerdo exactamente, pero era como... Y las dividían en cámaras cruzadas, entonces me tocaba a mí, entonces yo me ponía como un lado de la cámara, me ponían aquí el McDonald's y tal, y venía Chatén y con esta cámara tuya, Chatén y todo, pero yo no salía, ni un pelo mío, no podía salir nada mío. Lo que te habla del nivel de fama, porque la fama normal, la marca te dice solo yo, el otro no. Claro. Pero cuando ya estás en otro lugar de fama, es como la marca dice, no importa que esté el otro, yo también quiero estar. Así es, no, y te le ven y que caben todos. Sí, o sea, son 5 minutos de chistes y 90 minutos de publicidad. Pero era comiquísimo, porque Chatén y yo hacíamos comerciales todos los meses. Sí. Era como nuestro oficio. ¿Qué haces tú? Radio, televisión y comerciales. Sí. Porque la cantidad de comerciales que se hacían en esa época de Telcel eran 2 por mes. Por lo menos en lo que era nuestra área. Y bueno, yo me acuerdo que Chatén tenía pautas de Supercable y yo tenía pautas de DirecTV, donde yo grababa 30 comerciales de 15 segundos en un fin de semana. Chatén y yo estábamos reventados, pero felices, éramos jóvenes, no teníamos dolores, no usábamos tapaojera, era como todo muy... Era muy lindo, ¿sabes? Era muy lindo. Y la verdad que la televisión que hacía más estéticamente, o sea, el hecho que yo tampoco me preocupara tanto por la imagen y que no importa el pelo, así, póntalo así, me permitió también hacer muchas cosas, no estaba como muy pendiente. El look que tenían y los zapatos que yo usaba, yo no estaba en esa. Sí. Yo estaba en que hay una vestuarista que trae una ropa y me queda y tal, esto pega, dale, perfecto, ploma. O sea, yo no estaba pendiente de eso que distrae, que es lo que a mí, yo discuto con ustedes los hombres haciendo stand-up y las mujeres. Yo me tuve que aprender a maquillar, no estoy haciéndome víctima, me hice mucho mejor persona y qué bueno que me maquillo, me pongo pestañas postizas, ya yo me seco el pelo y todo, pero uno pierde tanto el tiempo. Wow. Sí. En esa vaina que me da una rabia porque yo quiero ser hombre, no tenerme que maquillar, entonces en esa, yo no, o sea, no me agarren literal. Sí, te entendemos. Entonces en esa época de Ni tan tarde y de la radio, con esa juventud y esa rebeldía, yo veía otras cosas. Yo no me paraba en ver esos detalles. Claro. Yo iba derecho claro, sí, yo me hacía mis mechas, me quemaba el pelo, no me importa, pero ya, eso era todo. Sí. Yo iba a lo importante, a la risa, al sketch, Yo me acuerdo viendo los sketches de Lele Pons cuando empezó en esta... ¿Cuál era la...? Ella empezó en Vine. En Vine. Sí. Yo veía los sketches de Lele Pons que ella se tiraba al piso y se caía y tal. Yo decía, yo era eso en otro...
pero yo me tiraba al piso, lo que tenía que hacer, para dónde es que era, yo me tenía que ensuciar, me ensuciaba hasta aquí, no me importa si me despelucaba, si tal, porque quería dar risa, yo quería hacerlo bien, yo quería divertirme, ¿entiendes? Sí. Y eso yo creo que conectaba con mucha gente, con hombres y mujeres. Entonces creo que tenías ese talento también de no le estás hablando a un solo lado, sino le estabas hablando a una generación más que a un género. Sí, bueno, ahí no se le hablaba a la mujer hasta hace poco. Por eso. Sí, total. Era como default male, ¿no? Sí. Era un poco así antes. Totalmente. Sí, igual todo estaba hecho para eso. Sí. Al menos que, bueno, sí, las cómplices, habían sus excepciones, pero los proyectos donde yo estuve, o sea... Sí, más bien es extraño, más bien te diría, era revolucionario que un late show dijera co-host una mujer. O sea, yo no había visto eso nunca en mi vida. Nunca. Entonces, en ese sentido, creo que fue... Un puesto que yo me fui ganando con Luis, porque Claro. Luis era la estrella del Monstruo en la Mañana. Sí. Tenía un sidekick, Sí. que fue Ana María Simón, que fue Anabel Bloom y que después fui yo. Sí. Y ahí fue que, bueno, ese espacio lo fui ganando. Sí, lo fuiste ganando. Sí. Mira, ya llegamos al final, vamos a dar una colita Déjame para ver si Patreon. llegó mi Uber. Ve a ver si llegó tu Uber mientras yo hago Ay, aquí. ya, casi llegando. Mira, Es una mujer. ya Kate. llegó la cena. Toma, te lo doy. Ya llegó la cena, el Sí. desayuno al día siguiente. Bueno, voy a aprovechar aquí rapidito para decirle a todos que se suscriban a nuestro bello canal de YouTube. Vayan a YouTube, escriban Chiste Interno y tienen que hacer... ¿Qué tienen que hacer, Adrián? Tienen que suscribirse, darle like a la campanita, comentar y compartir a quien Adrián crea se que la les sabe. falta Yo debería eso. decir eso en mi podcast, yo no le digo. Debería. Eso. Hagan lo ¿Qué mismo en tanto defensa quieres tú tu propia. canal? Vayan un momentico a Vayan defensa. a defensa propia y le dan el botón también. Sí. ¿Qué tanto quieres tú tu canal de YouTube? Para nosotros es lo más importante. Yo lo amo con Sí, toda sí, mi sí. alma, le dedico, o sea, hay un equipo que se dedica nada más a Claro. trabajar el canal de YouTube. Aunque nosotros no tenemos eso, pero igual lo amamos. No, digo, pero es que es importante. Es lo más Pero ya importante. están monetizando. Sí, Sí. claro. Sí. No, Ya pasaron tenemos- El la equipo meta. somos nosotros, pues, esa es la realidad. Pero es que yo creo que las redes se están cada vez complicando cada vez más, que necesitas un equipo para cada uno. 100%. Sí. 100%. Sí. Sí. No es, las redes yo lo veo como el trabajo que necesitas hacer. YouTube es lo que quiero hacer. ¿Me explico? O sea, Sí. todo lo demás es como para que vayan al canal de YouTube y vean el podcast, ¿no? Y todo lo Sí. demás el esfuerzo para que se sienten aquí. Pero hay gente que escuchen. los consume en Spotify, ¿no? También, Y- en También. Spotify, En Apple Apple Podcasts Podcasts. y tal. Sí. Pero bueno, nuestro favorito es YouTube, esa es la realidad. Está bien. Sí. Y además Bueno, el que te paga también. Sí, Sí. el que que paga. Spotify no te paga. No paga todavía. Por ahora. Por Ujú, ahora. exacto. Otro que paga muy bien y lo queremos más favorito aún es nuestro Patreon, así que vayan para allá por $5 al mes. Pueden ver todos estos Bien. episodios completos. Los primeros 37 episodios ya los tiramos todos completos para el paywall. Incluido el tuyo. Incluyendo el primero ¿Lo tuyo. tiraron para dónde? Para detrás del paywall. Pues, o sea, para ver el episodio, aunque sea Ah, el primer todo segundo completo. completico. Qué ratones, no, bueno, vale. claro. Ah, no, está bien, está bien. Nuestra librería Hay que tiene motivar. valor. Exacto. Y bueno, ya pronto vamos a soltar, creo que son 50, pronto ya lo vamos a anunciar. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí nuestro chat en Patreon, que estamos activos, y todos los martes hacemos episodios especiales dedicados a cosas específicas de comedia. Por ejemplo, hoy, el día que estamos grabando, Ok. estrenamos nuestra reseña de Borat. ¿Tuviste esa película? Borat, película. Espectacular. Lo estaba pensando, es mi película de comedia favorita de este milenio. Uf, pues, espectacular. Es increíble. Sí, Uf. es impresionante. Ese tipo se ha atrevido a lo que nadie se ha atrevido De en el verdad, planeta. Me de dio verdad. calor, perdón. Dale, tranquila, Sí. perfecto, no hay problema. Esto Este- para Patreon está perfecto. Sí, sí. Espectacular, de verdad. Yo jamás haría lo que ese señor hizo porque hay que tener una Sí. locura en la cabeza. Y además expira, caduca, porque después que te conocen y saben quién eres, no te Ya sale. está, sí. Entonces él ya no puede hacer tanto bola, tiene que inventarse un personaje Bueno, nuevo. después se inventó otra. Que lo Sí, Bruno. Bruno, que también Ajá. era de... Todos estos personajes salen de su show. Él tenía un show llamado The Ali G Show. Ujú. Y todos sus personajes eran ahí. Y que después hizo fue sus referencia de películas. Sony por mucho Claro, tiempo. totalmente. Estuvo cuando sacamos Nada que Ver, estaba Ajá. The Ali G Show. Claro. Y también Latin American Idol. Por cierto, antes de entrar en lo de Patreon, Pedrito, que es nuestro editor, creemos que es inteligencia artificial, pero no estamos seguros, me Un preguntó Tamagotchi. si tú te acuerdas del cuento de Cachicamo con Caspa en Latin American Idol. Claro, obvio. Sí, Pero yo tú lo estabas ahí, entrevisté. exacto, tú estabas ahí. Claro, yo lo entrevisté. Échame el cuento, pues, porque esto es un cuento espectacular. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, pero este es un chamo súper raro que fue a cantar
Cachicamo con Yanko. caspa, ¿no? Yanko. Sí, sí, exacto. trabajó en Yanko Plop Biloba. después. Claro, que yo después decía, no entiendo, o sea, Sí. de cómo salió esto. Él audicionó en el Hilton Sí, y bueno, yo entrevistaba, era la host, pero yo en esa época de casting entrevistaba a los que eran como particulares. sí, Y yo le hice una entrevista. claro. No me acuerdo los detalles, pero me acuerdo Cachicamo con caspa y todo lo demás, y nos reíamos de él, pero yo no sabía que él era un personaje. Claro, y nadie sabía. O sea, Ajá, su yo pensaba primera que él estaba loco y incursión ya. en la cultura popular latinoamericana fue Latin American Idol. Lo primero que yo veo de él es el episodio. ¿Sabes? Cuando vemos este personaje, uno ya sabe que en este tipo de programas no solo están buscando el talento real, Claro. sino el entretenimiento. Sobre Ujú. todo para estas etapas de casting donde necesitas humor y necesitas Claro, cosas y que habían no como funcionen. habrían como tres carpas. Exacto. Bueno, malo, funny. Y exacto. Sí. Entonces, él definitivamente entra en me imagino, esto lo estoy asumiendo, que los productores vieron en él buena Obvio. televisión más que un... Y hay otro renglón que eran las historias. Ujú. Este tiene una buena Ah, historia, claro, viene sí. de un lugar tal, perdió a su familia y el canto fue el que lo sacó y viene de un pueblito y tal, no sé qué, y eso, o sea, Sí. carne, lomito para los productores. Entonces, bueno, llega este personaje, no me acuerdo qué canción es la que hace. Yo tampoco, era como un... Sí, sí, él sí, hacía un como algo... raspacanilla. Sí. Pero bueno, se lanza además él se veía muy raro con unos bigotes, era muy cómico. Sí. Y yo me acuerdo de la frase de cuando lo entrevista a alguien, me imagino que tú de Sí. repente, que le pregunta, bueno, ¿por qué no quedaste y tal? Yo y soy que demasiado algo así. dice, Latinoamérica no está preparado para tanto sabor. Una frase no se me olvida. Sí. Y eso, bueno, después él lanza o era parte del gimmick. Él tenía su proyecto Cachicamo con caspa, que era él y un tecladista, pero era un teclado Casio de esos que comprabas en la calle o regalabas de Navidad a tu hijo, ¿sabes? Como que sonaba puro MIDI y lo que hacían era puras versiones modo salsa o Modo merengue, salsa, sí, más sí. merengue. De canciones legendarias de rock y vaina. Entonces los tipos tocaban en fiestas y gracias a Latinoamerican Idol se hicieron como populares en Caracas y tocaban en fiestas y tal. Y eso Sí, fue como sí. toda una locura. Y bueno, Yanko después que digamos, su profesión real es programador. Él hizo la página web Sí. él hizo la página web de Capriles, por ejemplo. Él hizo la página web de Plop. ¡Qué Entre esas loquera! locuras que hicimos en esa época. Pero bueno, aquí está un poco el cuento de... Y videos de eso Esas obviamente cosas hay. que pasan. Sí, Videos claro. obviamente hay. Y él todavía Sí. creo que está en Argentina ahorita y algo estará inventando. Le pega a Argentina. Sí, le pega a Argentina. Sí, absolutely. Pero bueno, mira, el otro tema que quería hablar, ya para entrar en el Patreon de verdad, era sobre Rawayana y el tema Veneca. Porque me llegó este rumor de que tú estuviste como involucrada en la gestión del videoclip. Entonces quiero primero que me confirmes si eso es verdad o mentira. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.